Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Les leo un titular que en este momento tiene en portada de Telegraph. Dice así: hazte a un lado, Irlanda, hay un nuevo peor país en Europa. Y pone una cara de Sánchez. Hemos pasado fronteras, gracias a Pedro Sánchez y a que ha declarado la guerra a la libertad en las redes sociales. En fin, mire que han pasado cosas en España en los últimos 8 años. Mire que han pasado cosas terroríficas. Pero en el extranjero pues nos miran para lo que nos miran. Y ya ha sido precisamente esta intervención. No crea usted que en solitario, ¿verdad?, ni casual, de Pedro Sánchez contra Telegram, X, etcétera, lo que ha ocupado las portadas. Digo que no crea usted que es una cosa aislada suya, porque al mismo tiempo, y obedeciendo consignas de la propia Ursula von der Leyen, de hace que las hemos contado aquí, ¿verdad?, la persecución de la libertad en Internet va a ser uno de los objetivos con toda seguridad de los gobiernos globalistas en Europa. Lo estaba siendo ya, lo va a seguir siendo. Eso es lo que hay detrás de ese ataque, luego lo veremos con calma. Ataque a la libertad de expresión, que coincide con, por una parte, el ministro Bolaños abroncando a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, porque ¿cómo se le ocurre decir que no le gusta la reforma de la justicia delante del rey, que los trapos sucios se lavan en casa? Como si fuera la misma casa. Bolaños, ¿en qué país tiene en la cabeza? O bien la ministra de Vivienda explicando que no, si a ella lo que le gustaría es intervenir la Comunidad de Madrid con el artículo 155, perdón, 155, que se ha equivocado, de la Constitución por el tema de la vivienda, ¿no? Tenemos un gobierno que está lanzado por una pendiente autoritaria absoluta. Y es lógico, llevan demasiado tiempo en el poder, demasiado tiempo mandando, demasiado tiempo chupando del presupuesto público para hacer lo que les viene en gana. Hoy hemos conocido cifras asombrosas. Por ejemplo, la renovación del contrato de Broncano en Televisión Española. Televisión Española, entre su presupuesto más la derrama extra, está rondando los 1.900 millones de euros. Con la mitad de eso se habría arreglado la vía del tramo de Adamuz, sabe usted, en el AVE. Con una pequeña parte de eso, Barbacid podría seguir investigando 10 años más contra el cáncer. Pero no, aquí estamos en lo que estamos, en sostener con los dineros de todos a un gobierno cada vez más tiránico, que ya no se oculta porque lleva demasiado tiempo mandando. Es urgentísimo echarlos de aquí. Así que de momento hay que inundar las redes, ya que nos las quieren cerrar. Sánchez, vete, te lo dice hasta el Telegraph. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias y en el menú cosas apetitosísimas. Hoy va a ser un día de mucho discutir, de mucho comentar, de mucho hablar y usted también, y vaya pensando. Y si nos manda correos al Club de Amigos, luego me rellenen el club, porque es verdad que viene, pero le van a atender seguro. Y me los pasan a mí y a nosotros nos resulta utilísimo todo eso, ¿sabe usted? Porque también nos ayuda a orientar un poco, bueno, lo que ustedes piensan, lo que pensamos nosotros, qué temas les interesan más, qué temas les interesan menos. Tengo que decir que de momento la sintonía entre los espectadores y este programa es enormemente, no diré plena, pero casi, lo cual, oiga, es una auténtica satisfacción. Titulares. Vamos con la cuestión de la regularización, que efectivamente va a ser un coladero de delincuentes, lo está siendo ya, lo está contando Jupol, lo está contando Jucil, lo está contando todo el mundo, bueno, menos las cadenas del consenso. Pero es que es una evidencia. Parece que no han reparado en una cuestión que es fundamental. Los antecedentes penales aquí no son lo mismo que los antecedentes penales en Mali, por ejemplo, porque los delitos no son los mismos. Por ejemplo, y esto cuando se pueda averiguar efectivamente que hay tales antecedentes, porque usted me contará. Bueno, vamos a dedicar a esto un buen debate hoy en el programa. No vamos a dejar de hablar del accidente de Adamuz porque la Unión Europea avisó en el año 2022 del fin de la vida útil, son palabras textuales de la Comisión, de las vías de ese tramo Madrid-Sevilla. ¿Que será que no lo habían avisado?
Por otra parte, sigue el colapso en cercanías de Cataluña, eso que llaman rodalíes. Y Óscar Puente diciéndonos que de qué se quejan, si está él. Peor sería si hubiera otro. No tienen vergüenza. Lo contaremos. La cuestión del control del gobierno español sobre las redes sociales es extremadamente importante y vamos a tratar de explicar bien por qué. Vamos a ver, todos estamos preocupados con el uso y abuso de las redes, perdón, de los peores contenidos de las redes por los menores, por supuesto. Pero aquí hay una cosa que de toda la vida que se llama papás. Papás. Claro. Con ese argumento y aprovechando esa preocupación, llega aquí el joven Sánchez y dice, pues ahora lo voy a controlar yo todo. Venga. Bueno, ya se ha sublevado Musk, se ha sublevado el de Telegram, como es enteramente lógico. Iremos con ello. Vamos a hablar de dinero, hombre, porque aquí siempre hablamos de estas cosas y de las prioridades del gasto público. Es una vergüenza la renovación de Broncano en TVE. Es una vergüenza, en realidad es una vergüenza que Broncano exista, pero al margen de eso, el dinero, oiga, que es dinero que le sacan de sus impuestos a usted, claro. Y luego Barbacid, para seguir investigando la curación del cáncer de páncreas, nada menos, que lo ha conseguido el tío, tiene que pedir un crowdfunding. Porque el dinero para el cáncer se lo han fundido las brujas de Eastwick estas en comprar cuadros. Pero es que esto es una auténtica vergüenza. Vamos a hablar de este asunto en detalle. Y luego, pues habrá que pasar por Zapatero, claro, a propósito del asunto Plus Ultra. Zapatero ha confesado un poquito, estaba el otro día presentando un acto sobre la transición, o sea, él que la demolió a conciencia, desde luego hace falta cara dura. Bueno, ha confesado un poquito, pero ha negado todo lo demás. Ahora, todo lo demás que él niega es que no hay por dónde cogerlo. Vamos a contar en qué consiste exactamente este asunto, qué es lo que está en juego y por qué Zapatero está en una situación francamente delicada. Dentro de un instante con nosotros Pedro Luis Pedrosa, que enseguida llega y al que hemos de contarle, por cierto, a ver qué le parece, que han detenido al ex Saab. Que a usted se le habrá olvidado quién es, pues me había olvidado a mí, imagínese, pero fue un tipo importantísimo en su momento en toda la red esta del dinero venezolano, del chavismo, etcétera. Pues ha detenido el FBI con la colaboración de la policía venezolana, que está como está. En fin, una cosa... Bueno, y además de Pedro Luis Pedrosa, ¿quién en esta mesa? Llega la voz de Radio Libertad por las mañanas, que rehusaba venir el gato hasta que hoy finalmente ha cedido, me parece que para hablar de lo de Broncano. Carmen Álvarez Vela, muy buenas noches. Sí, rehusaba, pero no tenía más remedio que venir. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y nosotros muchísimo más. Gracias. Y en la mesa también Carlos Astiz, pero Astiz no puede hablar. ¿Por qué? Pues no porque le haya censurado Pedro Sánchez, sino porque tu micrófono acaba de hacer clac en este momento. No el micrófono físicamente, porque lo llevas puesto ahí bien puesto, sino el aparato. Así que enseguida llegará Miguel aquí a hacerte unos arreglos al micrófono, no a ti, para que podamos presentarte como Dios manda, en una mesa que estará llena también con Pedro Luis Pedrosa, que llega dentro de un instante. Así que mientras llegan todos y empezamos a entrar en materia, si le parece, vamos a ir a un clásico de los que siempre salen en este programa. Montes de Galicia. Daniel Espasandín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Cuéntales tú lo que les cuento yo todos los días. Pues nada, que somos un restaurante que lleva 29 años abierto, que pues empezó por una locura de mi padre, que siempre ha sido un trabajador, que ha estado pues toda su vida trabajando desde los 15 años y bueno, pues sería un placer recibirles allí, en cualquier momento. 29 años, ¿eh? 29 años. Y siempre con el mismo concepto. Con el mismo concepto, comida tradicional y darle nuestro toque personal. Esto del toque me interesa. Aquí hemos contado muchas veces que en realidad Montes de Galicia es Galicia. O sea, que coges Galicia, los aromas, los sabores, y lo pones aquí. Pero es verdad que en la presentación, en la elaboración, hay, ¿cómo decir?, un esfuerzo de creatividad. Es decir, dar una vuelta. Que se vea lo que estás comiendo, por supuesto,
pero que parece una cosa diferente. ¿Y esto quién lo piensa? Que es una pregunta que yo siempre me he hecho. O sea, cuando llegas al buñuelo de bacalao, por ejemplo, o sea, ¿quién es el que está pensando esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Hombre, desde luego que es mi padre, la mente pensante. Y bueno, pues ahora me ha dado el relevo a mí y pues intento pues darle también mi toque personal, un toque un poquito más moderno, pero siempre respetando el producto y la tradición, sobre todo. Otra cosa que le cuento yo siempre a los espectadores, que se la cuento porque es verdad, que me impresiona mucho es el servicio, los camareros. Sí, el servicio. servicio. De la parte de la cocina aún no he llegado a entrar, ya llegaré, pero lo que está fuera de cara al público es de una profesionalidad extraordinaria. En eso sí tenemos una suerte tremenda de contar. Ya que llevamos 29 años, también contamos con gente que lleva los 29 años con nosotros. Y eso así, se nota. Y eso se nota un montón, porque saben la carta, saben los productos. Saben la cocina. Saben la cocina. Muchos de ellos los formamos desde la cocina, aunque sean camareros. Tenemos 3 o 4 meses formando en la cocina para que aprendan las recetas, para que sepan explicar al cliente y no sea lo típico de preguntar al cliente algo y tener que... Espera un segundito, voy a la cocina. Eso lo intentamos evitar. Vale, y ahora otro de los grandes secretos, ¿cómo conseguís eso de que esté el restaurante lleno y tú puedas hablar con el de enfrente y te escuches? ¿Echáis un aerosol o algo? Porque eso es una cosa asombrosa, o de la acústica del Pues del eso ha sido restaurante. gracias a una reforma que hicimos hace 10 años, nos insonorizaron el restaurante y eso pues hace más fácil, más sencillo para la gente que quiera hablar con su mujer o de negocios y que no estén molestando. Es algo ideal, vamos, para tener lo mejor. ¿De cocina qué es lo último que nos recomiendas? Pues estoy trayendo pescados salvajes de ahí de la lonja de Coruña, de Vigo, de Pontevedra. Tenemos rodaballo salvaje, tenemos coruso, que es un pescado muy parecido de la familia del rodaballo, que está espectacular. Tenemos virrey, besugo, ahora es temporada de la lamprea. En un par de semanas empezamos. Y pues eso es lo que tenemos. Lasaña de merluza también a la marinera, que está espectacular. Lasaña de merluza a la marinera, Sí. eso tiene que estar fantástico. Eso es. En la calle Azcona 46, que está dentro de la almendra de la M30, es decir, es centro de Madrid, pero es zona anti-Almeida, o sea que usted llegue y no le persigue nadie, lo cual está francamente bien. Además se puede aparcar con bastante facilidad por la zona, todo se ha dicho, Sí. por lo cual, fenomenal. En la calle Azcona 46, en Madrid, Montes de Galicia. Pues Daniel, gracias mil. Ya nos has dado un hambre a todos. Que no. Estamos en hora de cenar. Estamos en hora de cenar. Vosotros aquí nos queda un buen rato. Nos quedaba presentar a Pedro Luis Pedrosa, que acaba de llegar en este momento. Oye, Pedro, buenas noches. Lo primero, de Alex Saab. Estábamos hablando que le han detenido. Le han detenido el FBI. A él y a Raúl Gorrín. Se llama Gorrín. Raúl Gorrín Joder, es el propietario, el actual propietario de ese canal que fue el ariete de propaganda de la oposición por mucho tiempo, también que se llama Globovisión. Entonces, cuando ya no permitían seguir haciendo absolutamente nada en Venezuela, los dueños de Globovisión, que era la familia Zuluaga, vendieron a este señor Raúl Gorrín, un enchufado del régimen, para sacar ese canal o sea, tenerlo en el aire, pero haciendo la opinión que ellos querían. A mí me da la impresión de que es una operación de desmontaje, o sea, ¿Verdad? de ir desmontando los engranajes del entramado criminal. Lamento que no vayamos a saber, porque lo que nosotros sabremos será lo que los Estados Unidos quieran que sepamos. Entendido. Y va a girar en torno a lo que es el interés nacional de los Estados Unidos, recientemente definido, por cierto, en un nuevo plan de seguridad nacional. Entonces ahí se nos van a quedar muchos y que opositores vinculados a Gorrín, que han tenido vinculaciones públicas y notorias, que no sabremos cuál es. O sea, el desastre de Venezuela, y me perdonan la expresión, es que el chavismo no solo es una organización criminal, sino que ha montado una orgía con la luz apagada. Donde todos... ¿Con la qué? Con la luz apagada. Ah, con la luz apagada. Donde todos, absolutamente todos, Los que han podido han entrado, efectivamente. han entrado. Sí, Opositores y chavistas, por igual. ¿Recordamos un momento del papel de Alex Saab? ¿Por qué ha sido tan importante? Alex Saab empezó siendo primero, o sea, un colombiano miembro del gabinete de Maduro, que también es colombiano, nacido en Cúcuta. Entonces empezó siendo como que el facilitador, el aldama, ¿sabes?
el facilitador de una serie de negocios en torno a las bolsas de comida que se siguen utilizando como mecanismo de presión a la gente que más hambre tiene, que si estás conmigo te lo doy, que si votas por mí te doy la comida, si no, no te la doy. Con las bolsas CLAP, que eso es un acronismo que no recuerdo qué significa. Pero en la medida de que esto se iba desarrollando, fue adquiriendo más poder. Es identificado como el testaferro de Maduro. Entonces, en un viaje de esos de obtención, ¿cómo es que le llaman? No es facilitador, ¿cómo es que le llaman aquí al dama? El vinculador, el arreglador, en un viaje de conseguidor. Eso. El conseguidor, exacto. Su avión para en Sudáfrica y en Sudáfrica es capturado. Y ahí, por cierto, participó el inefable juez prevaricador español llamado Baltasar Garzón, quien seguramente por instrucciones de su compinche, super pana y amigo Rodríguez Zapatero, fungió como abogado de Alex Saab, lo que lo tuvo, no sé si fue 1 o 2 meses ahí en Sudáfrica, hasta que finalmente fue extraditado. En Cabo Verde está. En Cabo Verde. En Cabo Verde, que por otra parte es un lugar clave de los viajes de capital. Sí. Exacto. Entonces, fue extraditado a Estados Unidos y después fue liberado por la administración Biden en una de esas negociaciones que le encantaba participar a la oposición, de que, bueno, es que de negociaciones estamos hasta las narices. Vale. O sea, es una noticia muy importante lo de esa. Sí, o sea, yo lo que veo es como síntoma, que ¿no? se inicia el desmontaje del Estado profundo venezolano. Del Estado profundo. Sí, Eso es. Sí, y de verdad, y ya termino con esto, yo deseo que esto sea tan largo. Es repugnante que esté Delcy ahí, pero si la señora Delcy va a obedecer, que se quede ahí lo que tenga, para que todos los que están aquí, los que están en Miami y los que están en Venezuela, todos se extingan, que les dé Alzheimer, demencia senil, que crucen el páramo. Pero Venezuela tiene que crear una clase política nueva, no como ustedes. Te refieres a los políticos, no te refieres a la gente. No, Todos te refieres específicamente a los políticos. Todos. Te refieres a los políticos. Los que están. O sea, los buenos deseos de Pedro se refería específicamente a los políticos que han... bien, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Valga Ahora lo entiendo mejor. la postilla. Pedro, en fin, bueno. Por supuesto, no me refería al pueblo venezolano. Nos vamos a la publi, no sin recordar lo de Montes de Galicia. A Quilikili, por ejemplo, que le dedicamos a este programa, el pulpo le va a encantar, estoy absolutamente seguro. Porque es que esta es otra cosa que me he quedado sin preguntarle. ¿Cómo consiguen que esté siempre en su pulpo? Mira que es difícil que un pulpo esté en su punto, ¿eh? Pues nada, a la antigua usanza, pinchando con los palillos. Hasta que él diga estoy. Hasta que diga que está. Joder. Daniel, gracias mil. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta de la publi nos vamos a ir a Pamplona. Lo que está pasando allí con los tutelados, los menas, etcétera, o sea, es una auténtica locura. Que tenemos un niño de 4 años violado y la madre se entera después de que lo ingresen. Bueno, demencial todo. Y Chivite mirando al tendido. O a Bildu, no sé. Publi lo contamos. ...22:07, 21:07 en Canarias. Vamos a la cuestión aquí, concretamente en Navarra. Usted sabe que aquí hemos, desde el principio, que trajo hace años ya, la primera vez, en ningún medio de comunicación se había contado, lo trajo Jorge Campos, el problema que había con los menores tutelados. Enseguida descubrimos que de tutelados, nada, que lo que hay es una red clientelar de amiguetes que se dedica a gestionar, cobrando un pastón, pisos de acogida, donde llega gente a la que dejan a su aire. Y el resultado, en el caso concreto de Baleares, luego hemos visto más casos donde ha pasado lo mismo, ha sido droga, prostitución, etcétera, y además con inmigrantes delincuentes. Ha sido así. Generalmente, por cierto, eso que se llama magrebíes, que son marroquíes fundamentalmente. Bueno, luego han seguido saliendo casos, un poco en todas partes. Y hemos empezado a enterarnos también, porque lo han contado internos y especialmente internas de esos centros, lo que está pasando allí. Y es la casa de los horrores. La sociedad española no quiere mirar. ¿Por qué? Pues porque tendría que tomar alguna decisión, imagino que no quiere. Pero hay que mirar, porque de vez en cuando saltan noticias alucinantes. Se ha cruzado además, por la pura evolución de la situación social, con el aumento de las cifras de delincuencia entre inmigrantes ilegales.
y muy particularmente de inmigrantes ilegales africanos. Y ahora mismo la situación es explosiva, de repente estalla. Y el poder se queda así a cubierto unos días hasta que pase, porque pasará, pero no puede pasar. No puede pasar, hay que contarlo. Lo último que hemos averiguado en Navarra, porque ha saltado a la luz, es espantoso. Y Vox, que ha pedido en el Parlamento Foral la lista, por favor. Claro, ¿quiénes son los delincuentes? ¿Por qué no sabemos quiénes son? José María Lord, muy buenas noches. Buenas noches, otra vez, Javier. Es lo que te iba a decir, mira que llevamos tiempo sin hablar y ahora no paras de salir. Y hay que decir que no por buen motivo, pero esto, vamos a ver, a todos nos ha dejado sobrecogidos el asunto este de la violación de un crío de 4 años y sobre todo las circunstancias, es decir, que la madre se ha enterado después, una vez ingresada al hospital. Sí, no, o sea, tremendo, tremendo. El 17 de enero de 2026, en un piso tutelado en Mutilva, muy cerquita de Pamplona, un niño de 4 años sufrió una presunta agresión sexual a manos de un magrebí de 16. Se llevan 12. Tras el incidente, el niño fue ingresado de forma preventiva en el Hospital Universitario de Navarra. Las educadoras sociales informaron a la madre, cuya patria potestad estaba suspendida. Es muy importante esto. Este niño estaba en un centro de acogida, bajo la tutela, bajo la supervisión, bajo el cuidado del gobierno de Navarra, de la señora Chivite, que había decidido que la madre no estaba capacitada para cuidar adecuadamente de ese niño. Bueno, pues al día siguiente, el 18 de enero, mediante un simple mensaje de WhatsApp, las educadoras le dicen a la señora que el niño estaba ingresado porque había tenido unas verbalizaciones, porque eso de todo el lenguaje melifluo y políticamente correcto también es de Aurora Boreal, como vamos a ver a continuación. Y le decían que no, que el ingreso era preventivo, que no pasaba nada. Claro, la madre alarmada intenta contactar de todas las maneras con el centro hospitalario, con las educadoras, hasta 35 veces sin éxito. Y no fue hasta el día 17, 2 días después, cuando una educadora le confirma por teléfono que efectivamente podíamos estar o que se podía tratar de una agresión sexual. Vale, entonces el gobierno de Navarra, que ya había sido advertido desde el primer momento, por supuesto, tapó el asunto, cayó y no dijo nada. Y en otra llamada, la funcionaria ya más responsable o más superior a la primera, la funcionaria que está grabada la conversación y ha sido publicada por la prensa, esta funcionaria del Servicio de Acogimiento de la Familia se dedica a minimizarle el asunto a la madre y le dice, bueno, que son conductas de carácter sexualizado entre 2 críos, que uno de la ellos madre que la parió, de verdad. Que uno de ellos es un poquito más mayor, que no pasa nada, que está todo bajo control, que el presunto agresor ya había sacado del centro, en fin. Como comprenderás, pues un auténtico despropósito, porque tienen ellos acogido a un menor para protegerlo y para darle una atención integral y pues pasa una agresión sexual de este tipo. ¿Sabemos quién gestiona el Centro Este? Sí, es una asociación, pues otro de los chiringuitos subvencionados por el gobierno de Como Navarra. en todas partes, como había pasado en Mallorca, como había pasado en Valencia, etc. Vale. Pero es que además aquí lo grave es que esta funcionaria le reconoce, que insisto, está grabado, porque ya se ha publicado en los medios, le reconoce que fue negligente tener un niño de 4 años compartiendo con piso con un mayor de 16, que el niño llevaba 1 año en la casa de acogida, como ya tenía que haber sido o devuelto a la madre o buscado una familia que lo hubiese acogido, y sobre todo que fue negligente tener a un niño de 4 años a expensas de la maldad de un mayor de 16. La queja de la madre, evidentemente, es fundadísima. Te quitan al hijo porque se supone que no puedes hacerte cargo de él, y luego se lo coge el gobierno de Navarra para buscar una casa de acogida, y mientras tanto hacerse cargo él, y ahí te lo violan. ¿Y el gobierno ha dicho algo, el gobierno navarro? Pues mira, pues sí, bueno, ha sido también pues trágico. Ayer, cuando ya había saltado todo el escándalo, la señora, la ínclita y eximia presidenta Chivite, se dedicó a colgar en pleno escándalo audios de música hortera en sus redes sociales.
Y esta mañana el cazurro político y tosco intelectual del portavoz del Gobierno de Navarra pues no ha tenido mejor salida y mejor justificación que decir que todo esto es una conspiración de la extrema derecha que amenaza a Vox con estudiar acciones legales como hacen las folclóricas baratas que nos van a meter a los tribunales por filtrar el caso. Y le digo tosco intelectual y cazurro político porque no se ha enterado que nosotros no hemos filtrado nada, que nos hemos hecho eco de una noticia publicada por un medio de comunicación nacional. Y en el ejercicio de nuestro derecho a la crítica política, lo que hemos hecho ha sido pedir una batería de medidas en el Parlamento de Navarra. Por cierto, solo Vox se ha hecho cargo, solo Vox de la gravedad de este asunto, solo Vox ha pedido una serie de medidas eficaces políticas para que se nos expliquen el asunto a la ciudadanía, porque UPN lo único que hizo fue poner un tuit que han retirado porque el Gobierno de Navarra les ha dicho que no hagan seguidismo de la extrema derecha. O sea, que estos, como son tan acomplejados y tienen la boina tan enroscada, pues han dicho, no, pues bueno, si no hay que hacer seguidismo de la extrema derecha. Vale, ya quitamos el tuit y taparlo como queráis. Y los pepenillos de Navarra pues no han hecho más que poner eso, pues un tuit que por lo menos ese no lo han quitado. Pero pedir cosas concretas y eficaces en el Parlamento de Navarra, aquí nadie dice nada. Y por supuesto los medios silenciados también, silencio absoluto y el manto y el manto de opacidad más espeso posible. ¿Dónde se publicó la conversación de la madre con la administración? Está en OK Diario, está la conversación, y el medio que sacó la noticia, el que pegó el bombazo, fue El Español. ¿El Diario de Navarra? No. No, el Diario de Navarra ni está ni se le espera. Pero es que hay un problema en España, El Diario de Noticias tampoco, vamos, claro. Ya. Bueno, además habéis pedido lo elemental, si no me equivoco, que es a la policía foral el origen de los delincuentes, claro. Sí, no, bueno, hay una batería de medidas de solicitud de información en el Parlamento de Navarra sobre la identificación de los orígenes de los delincuentes, a ver qué porcentaje de ellos tienen antecedentes penales o no y de qué tipo, porque ya sabes que hay antecedentes penales y policiales. ¿Por qué tipos de delitos? Sí, etcétera. sí. Un abanico de medidas, sí. Joder. Oye, ¿y dónde está el niño ahora? El niño ahora está en el centro todavía, pues está en casa, como decía la meliflua funcionaria, está en casa. O sea, en la casa de los horrores del Gobierno de Navarra. Ay, qué cojones. En fin. Joder. José María, gracias. A ver si me llamas un día para hablar de algo más agradable. Para algo bueno. Entre la corrupción, porque aquí también tenemos un discapacitado, que también estuvo Rocío de Mer, que por cierto viene mañana también a denunciar esta situación. Aquí tenemos el caso de un discapacitado comido por una rata, mordido por una rata en un centro de atención dependiente del Gobierno de Navarra. Lo recuerdo, sí señor. Pues bueno, pues ese también se tapó como se pudo, claro. Hay que recordar que Navarra tiene hacienda foral propia. Fíjate para lo que sirve, para regar chiringuitos, y para que se lo lleven crudo. José María, gracias mil, fuerte abrazo. Chao. Este asunto nosotros no vamos a dejar de traerlo. Si se acuerda usted, cada vez que ha pasado, y tardamos muchos meses en que saliera de este medio, ¿verdad? Al final se sepulta. Y se sepulta fundamentalmente porque lo que aparece siempre es una red clientelar de gente que es amiga del poder y que se forra este mundo paragubernamental, ¿verdad?, que existe en España y que es, en fin, está pobladísimo, que se forra recibiendo cantidades enormes por cada uno de los tutelados a los que luego abandona. A mí me tiene el asunto... Yo es que creo... A ver, yo es que creo que la situación empieza a ser insoportable. Es evidente que todo el rollo de las autonomías no sirve para nada más que precisamente para crear y alimentar esa red clientelar. Hay que recordar, por ejemplo, a la señora Chivite, que en última instancia es la responsable última de este suceso trágico, porque está involucrado un niño de 4 años, violado.
Es decir, y esto, en lugar de saltar todas las alarmas, lo que hay es, saltan inmediatamente todos aquellos que están cobrando del poder, es decir, de nuestros impuestos, para taparlo. Y esto es insoportable. Es decir, en realidad, todo el sistema, todo el Estado de las autonomías es simplemente una banda multiplicada por 17 para crear chiringuitos que cobran, que viven de nosotros y que no hacen su trabajo en absoluto, sino lo que están haciendo es que se deteriora constantemente la situación, no solo de los servicios, sino de la gente a la que supuestamente hay que proteger. Y la cuestión aquí es, ¿de verdad vamos a esperar hasta que violen a tu hija, hasta que maten a tu padre, hasta que roben a tu hermano o hasta que le den una paliza a tu hijo para reaccionar? Es que lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo ya es a un deterioro no solamente de los servicios, sino en general de todo el clima social. Hay que recordar también que en noviembre la señora Chivite estaba de viaje de trabajo, pagado por todos nosotros, en China, visitando China, y estaba contentísima y encantada en su avión, de vuelta a Navarra, diciendo, ¡ay, qué bien me he pasado aquí 12 días, genial! Pero, y la realidad es que luego su trabajo no lo hacen. ¿Y quién paga las consecuencias? La gente de a pie. ¿Quién paga las consecuencias? Los ciudadanos que con sus impuestos están manteniendo toda esta mafia. Hay que deshacernos de ellos, hay que deshacerse de las autonomías, hay que meterlos en la cárcel a todos los responsables, no solamente a los delincuentes, sino a los responsables políticos de esos delincuentes. García Lorza subrayaba una cosa muy importante que nosotros venimos subrayando desde el principio que se penetra en estos casos, que es el tema de la patria y potestad. Es decir, a esa señora, o mejor dicho, a ese niño, le sacan de brazos de su madre porque supuestamente, a juicio de la Administración, su madre no está preparada para atenderlo. Todos conocemos casos en los que es así. Hay familias que lo han pasado fatal, en fin, bueno, mil razones. Pero claro, se supone que tú se lo quitas porque tú te vas a hacer cargo del niño. Y una vez más, ¿no? Quitar la patria potestad a un padre es algo gravísimo, o sea, tiene que ser por algo, por unas circunstancias extremas y gravísimas. Entonces, me han sorprendido varias cosas. Esta mala madre, entrecomillado, llama 35 veces para preocuparse por ese niño, del cual ella no se preocupa, y el Estado, que sí se va a preocupar, que sí se estaba preocupando por él, y le tenía en un piso con un delincuente, evidentemente, de 16 años. Verbalizando. Verbalizando. De verdad, o sea... no le contestaba. Esa mala madre a la que le habían quitado la patria potestad, y ya digo que jurídicamente para que le quiten la patria potestad a un padre, una madre, tiene que ser por causas gravísimas. Es lo último que se le quita, se puede quitar la custodia, tal, pero esto es lo más sagrado que se le puede quitar a un padre. El tema de los centros de menores. El Estado fracasa, y digo el Estado porque hablamos de las autonomías, que estoy completamente de acuerdo con Carlos, pero al fin y al cabo las autonomías es una institución estatal, sí, o sea, sí, por supuesto. Es el Estado español. Fracasa absolutamente en todo, estamos en un Estado fallido en todos los ámbitos, en todo lo que emprende. Dice, acogemos a los menas. Y luego sacamos a la calle, con 18 años, a personas que no tienen nada que hacer, porque no han aprendido nada, esto en el mejor de los casos, esto en el caso de que no suceda como las niñas de Valencia, como las niñas como los menores de Baleares, o como el caso de Navarra, y como los cientos de casos que no conocemos porque se tapan. Resulta que, perdón por la digresión, pero vamos a protegerles mucho de las redes, pero no les protegemos de nuestras propias instituciones, que están podridas y que están llenas de nuestros propios delincuentes. Metemos a los propios delincuentes para que se coman a nuestros niños. Es necesario acabar con esto, pero lo que más me horroriza es la señora Chivite, que lloraba por Cerdán. Fue ella, ¿no? Era la que lloraba por Cerdán. Efectivamente, lloró. O sea, la tipa, que yo creo que esta tía tiene que tener tiene una fortaleza, tiene que tener un cuajo, ¿no? Porque está pacto con Bildu. No sé, yo soy bastante sensiblera, debo ser bastante sensiblera, pero yo sería sensible para pactar con Bildu.
Yo sería sensible para que una institución mía tenga un caso como este. Sin embargo, pues a mí Cerdán me entero de que mi compañero es un tal y a lo mejor lo lloro en privado, pero en público me expreso de otra manera. Entonces, pues felicito a Vox. Le felicito porque hayan sacado esto y, por favor, pido a los medios de comunicación, gracias al Español, gracias a OK Diario y gracias a este programa, que sale con esto y que sigamos. Y estas redes que tanta mala fama tiene y que tan nerviosas ponen a Sánchez por los bulos y tal, y por esto, que sigamos mientras podemos. Yo aprovecho para decir a UPN y a mi homónimo, José Javier Esparza, que moviéndose, que no puede ser. Que no puede ser que estén callados. Claro. En fin, bueno. Es que si se callan son cómplices. Exactamente. Así con claridad, Pero vamos. aquí, tú hablas de complicidad, pero aquí hay dos cosas que ya se puede definir un patrón. Uno es la inutilidad. Es decir, tú te lo fusilaste todo de una vez. La inutilidad de esas cosas que llamamos centro de menores tutelados, porque está lo de Valencia, que todavía no sabemos si siguen persiguiendo a la muchacha. Bueno, sí, no, eso fue el caso del caso Oltra, ¿no? El caso Oltra del marido. En Valencia, yo recuerdo que el PP hizo un trabajo magnífico porque empezó a sacar casos y sí que es verdad que promovió que hubiera una investigación y se acentuara el control, etcétera. En Madrid fue la propia comunidad la que llevó los casos y los investigó. Vamos a ver, tú no puedes reprochar, creo yo, a la administración que pasen cosas terribles en lugares donde es posible que pasen cosas terribles. Coño, lo que le tienes que reprochar es que pasen cosas terribles y lo tapen. A eso voy. No, o sea, claro. Primero, a eso iba. Primero, el patrón. Primero, ¿qué está sucediendo en esos sitios? ¿Está justificada la presencia de todos los niños que están ahí o habría niños que pudiesen estar en realidad con sus Este padres? es un tema muy importante, porque aquí se hace presente... Porque ya hay negocio. La presión del poder de la que habla Carlos Astiz también. Es decir, se crea una administración en la que llega un señor, y además generalmente en familias que tampoco son catedráticos de física cuántica, ¿verdad? Sin duda. Claro, gente con problemas, marginal, muchos casos de droga, etcétera, y llega alguien que no es nadie en realidad, simplemente tiene un carné, del gobierno autonómico, y tú te acojonas. Y se lo llevan, porque sí, porque alguien, una señora, porque suele ser una señora, en fin, ha juzgado que ese niño no puede estar contigo porque lo dice ella. Y la segunda, entonces eso, ¿están todos los que tienen que estar ahí? No sé. Y la segunda parte es la conducta del encubrimiento. Es decir, pasó esto, que no se sepa. Vamos a ver. No. Lo cual habla de un sistema que se presta para que la gente termine de corromperse, para que hagan las cosas aún peor. Es peor que eso. No es un sistema que se presta a la corrupción. Es que, desgraciadamente, en buena parte del Estado autonómico, la estructura consiste precisamente en una red clientelar puramente caciquil que se sostiene por eso. Y parte de esa red clientelar caciquil son las ONGs paralelas que se dedican a, externalizar servicios sociales. Y es un auténtico, me parece que la palabra técnica, me corrigiera Carlos Astiz, es putiferio. Y que cobran por personas. Pues y claro. esto lo vemos también con la inmigración, con todo. Es que estamos hablando de trata de personas. Sí, pero es que el caso no es solamente los mencionados aquí, es decir, sucede también en la Comunidad de Madrid, sucede en Cataluña, en Cataluña centros supuestamente de acogida de menores plagados de ratas, con niños con sarna. Y esto en Barcelona, es decir, no es una cosa decir, tremebunda, que es que están secuestrando a niños de sus familias para ganar dinero con ellos y luego dejarlos tirados en un lodazal realmente. Ese es el problema. Y aquí no pasa nada. Aquí no hay esos jueces de menores, esos fiscales de menores, ¿qué están haciendo? ¿Hacia dónde están mirando? Sí, y el Estado o el gobierno autonómico tiene ahí una responsabilidad penal
y civil, y eso es que eso esa señora, esa madre tiene que tener, vamos, yo llamaría a despachos abogados de la zona, porque... ¿Qué me han hecho esto? ¿Quién claro, lo paga? La van a disuadir. Claro, al final es una pobre mujer que se va a enfrentar contra una maquinaria. Acuérdate de Baleares lo que pasó. Claro. Cuando llegó Jorge Campos a la policía, dijeron, no, si nosotros estamos investigando y lo tenemos todo controlado, pero el juez no arranca. Claro. Y sin un orden judicial nosotros no podemos hacer nada. Claro. Joder. Claro, porque saben perfectamente en qué ambientes se mueven. Se mueven en ambientes en los que las personas no tienen medios, ni siquiera conocimientos en muchas ocasiones para saber qué es lo que pueden hacer y a quién pueden acudir. Ay, por Dios. Bueno, mira, aquí nos vamos a dejar Sé que es extremadamente desagradable y extremadamente triste, pero no podemos dejar de denunciarlo. Joder, es nuestra gente. Claro. Es que el día de mañana podría ser, que Dios no lo quiera, su hermana, su hija, que la vida le empieza a golpear y le pasa esto. Joder, que ya está bien. Pero lo que está bien, lo que está fatal es que sigamos permitiendo este estado mafioso, este estado de corrupción, sin que pase nada. Esto es lo que a mí me subleva. Esto es un pueblo sumiso, tan sumiso que acepta que violen a sus niños. Es que para mí es incomprensible. En fin, bueno, vamos a hablar. Está vinculado en realidad, porque mire, vamos a ver. Las zonas de marginalidad inevitablemente se superponen en todas las sociedades. La inmigración ilegal masiva, repito, inmigración ilegal masiva, ha provocado el surgimiento de enormes zonas de marginalidad en toda Europa y en España también. Bueno, en este caso que estamos contando, aparece invariablemente, además, ese solapamiento con las otras zonas de marginalidad. En el caso de Baleares, por ejemplo, ocupas marroquíes de una casa que se incendió. Bueno, ahora, como teníamos poco problema, apareció la abuela, que es Pedro Sánchez, con el asunto de las regularizaciones, formulada en tales términos que ya es un enorme efecto llamada, no para cualquiera, que por supuesto para cualquiera, sino muy específicamente para la gente que en sus países sobra. Es terrorífico lo que puede estar pasando. Es terrorífico lo que puede pasar. Nos lo cuenta Gloria Sacristán. Una simple declaración responsable que sustituya al certificado de antecedentes penales bastará para que los inmigrantes ilegales puedan ser legalizados en España. Esta es la letra pequeña del decretazo que ha aprobado el Gobierno y que permite regularizar a alrededor de 1 millón de inmigrantes que hayan estado al menos 5 meses en nuestro país. Una de las exigencias del Ejecutivo de Sánchez es que no tengan antecedentes penales. Para ello, los inmigrantes deben pedir dicha información a las autoridades de su país. Sin embargo, si en el transcurso de 1 mes no reciben dicho certificado, España los regularizará igualmente presentando una simple declaración responsable. Es decir, bastará con que el inmigrante firme una carta asegurando que no tiene a sus espaldas ningún delito. Se trata supuestamente de una medida excepcional. Sin embargo, es muy complicado que en 1 mes las autoridades de un país entreguen miles de certificados de antecedentes penales. Por lo tanto, lo más seguro es que muchos de los ilegales que van a ser regularizados presenten únicamente la declaración responsable y las autoridades españolas no sepan con certeza si han cometido delitos. Según ABC, la policía ya maneja información de que algunos grupos criminales georgianos han empezado a comprar esos certificados limpios en su país para presentarlos en España. Y lo cierto es que demostrar que llevan en nuestro país al menos 5 años es bastante fácil. Sirve con algún certificado médico o incluso con alguna compra. Para los expertos, esta facilidad que ofrece Pedro Sánchez para obtener el permiso de residencia hará que entren muchos más ilegales desde otros puntos de España por el efecto llamada. Subrayo la rata de Gloria, y que la disculpamos plenamente, porque es relevante. No son 5 años, son 5 meses. Si fueran 5 años, regularizarlo sería un acto puramente de justicia. Ahora puede ser una persona 5 años trabajando de extranjis en el país, claro. Lo deseable es que no hubiera entrado, pero si está aquí, ¿qué? ¿Pero 5 meses? ¿5 meses? O sea, usted ha visto toda la gente que ha entrado solo en el último año vía Canarias y otras vías, gracias a Pedro, 5 meses, que no sabemos quiénes son. En fin. ¿Tú no has visto la cola
en el consulado Sí. de Argelia en Alicante y en el de Pakistán en Barcelona. Hoy el de Argelia en Barcelona lleva un chaval de Vox con una cámara y tal, le montó una bronca que no lo han linchado de milagro. Sí, sí. Mira, Yo creo. el caso más notorio o más claro, porque estos subnormales que viven hablando de que no asocies inmigración con delincuencia y tal, que eso es racista, xenófobo, no sé qué. Fidel Castro le mandó a Miami no a los presos políticos, sino a todo lo que tenía que no quería. Claro. Maduro mandó a caminar por toda la cordillera andina. De hecho, hubo cifras hace 3, 4 años de disminución de los índices de criminalidad en Venezuela. Claro, los había mandado a todos. Y luego, cuando aparecieron las protestas contra Lenín Moreno en Ecuador, contra Piñera en Chile, contra Iván Duque en Colombia, ¿quiénes estaban? Estaban los delincuentes que había mandado Maduro. Hay vídeos de miembros del Tren de Aragua en Nueva York, ufanándose de que son AMPA y de que están ahora en Claro, la... aquí lo hemos tenido con los indultos de Mohamed. Exportación. O sea, Claro, por supuesto. Léanse Guerra Irrestricta de los 2 coroneles estos chinos, que nunca me acuerdo el nombre, sí me acuerdo, pero no lo sé decir. Es una forma de someter a otros estados, y el que aún crea que don Mohamed y Marruecos no tienen intenciones expansionistas y no tienen intenciones de debilitar a España, pues no sé, dedíquese. Es que cobra de allí. Exactamente, quien todavía Lo dude, sabe, pero es que, no es lo que dice. cobra de allí. Carlos, Carmen. A ver, yo creo que es que estamos siendo ya el sumidero de todas las delincuencias que nadie quiere en su país. Y yo creo que esto además no es entendible, no es, todo este proceso además de supuesta regularización, no es solamente el intento de comprar votos o similares, sino también el intento de quebrar definitivamente una sociedad que no se reconozca a sí misma y que además esté tan fragmentada, tan rota por la delincuencia, por gente que no se va a integrar jamás porque no tiene ningún interés en hacerlo. Y todo eso sucede con la complicidad clara, y estamos viendo cómo las grandes bandas de narcotraficantes, de secuestradores, de ladrones, de asesinos, están campando en España como una base desde la que actuar, y eso no se entiende sin la complicidad clara del gobierno, no solamente por este movimiento, sino que hay que recordar, por ejemplo, cosas de complicidad tan evidentes como que Marlaska desactivó los radares de control del narcotráfico o ha permitido que se convierta el Guadalquivir en una autovía del narco de la coca y del hachís. ¿Y todo esto qué es lo que sucede? ¿A dónde nos conduce precisamente? Es decir, nos conduce a una situación en la que resistirse es ya inevitablemente enfrentar y pedir responsabilidades. Y digo una cosa, es decir, cada cargo público del Partido Socialista Obrero Español, cada cargo público de cualquiera de los partidos que apoyan al gobierno en cualquier zona de España son responsables en última instancia y personalmente de todo el problema que nos va a traer todo este proceso, porque sus decisiones, precisamente esas decisiones que ellos toman de apoyar a un gobierno que está haciendo todo esto, que es un proceso de destrucción de la sociedad española, no solo de España como nación, no solo del Estado, sino un proceso de liquidación de la sociedad y de liquidación, de sustitución de los españoles, hay que hacerle responsable al vecino, a tu cuñado que es concejal, al vecino que resulta que es diputado autonómico, exígele que explique esto, exígele por qué no se posiciona en contra, por qué se posicionan a favor precisamente de las mafias. Y yo creo que esto es inevitable. Es decir, es inevitable que empecemos a pedir responsabilidades al que tenemos más cerca como responsable, en última instancia, de unas decisiones que toma su partido, su gobierno, su entidad o su administración. Y me parece que eso es inevitable y además es imprescindible, es necesario. Es el primer paso de la defensa, de exigir a quien es responsable en última instancia de seguir apoyando a las mafias que nos gobiernan, de por qué sigues apoyando a la mafia, por qué pones en peligro a mi familia, por qué pones en peligro mi ciudad o mi pueblo. Y yo creo que eso es el primer paso que hay que dar, pero ya. Hay una cosa respecto a la responsabilidad, que antes he comentado el tema de la responsabilidad civil, de la responsabilidad penal, y que cuando pasó lo del estado de alarma ilegal, que nunca, que quedó en la nada,
me quedé sorprendida, digo, y no pedimos responsabilidades. Y hubo gente que habló, y de hecho yo creo que en esta mesa se comentó en varias ocasiones la responsabilidad patrimonial, que nunca se habla de los gobernantes. En algún momento tendremos que llegar a pedir por destrozos lo que están haciendo con España. Me sorprende enormemente a los españoles que tenemos la ocasión, porque otros no la han tenido, de ver lo que está pasando en Bélgica con la inmigración, de ver la calidad de vida que tienen, de ver Reino Unido con alcaldes musulmanes aquí y allá y que ni siquiera saben inglés. En con muchas las 1.500 ocasiones, niñas violadas y ocultadas. De Rotherham. Por el primer ministro. Efectivamente, sí. Starmer. Sí, efectivamente, porque en Rotherham era Starmer el fiscal. O sea, con cosas que se pueden saber a nada que la gente mire ya en las redes, eso está ya en las redes, que por cierto, vamos a censurarlas, por favor. En Francia ya no hace falta que usted se ponga a buscar nada muy sesudo. Vea un partido de fútbol, de Champions, y vea lo de Saint-Denis de hace 2 años, lo que pasa cuando pierden un partido o simplemente cuando van a un partido. Es que lo estamos viendo lo que sucede con la inmigración masiva, que lo que estamos hablando no es una inmigración normal, estamos hablando de inmigración masiva. Y de verdad, la gente tiene que saber que lo de menos son estos 500.000, que es que estos 500.000 se multiplican por 3 en el plazo de 2 años. De 1 año, que existe la reagrupación familiar, que existe, se ha comentado, el efecto llamada. O sea, si la gente que ya está viniendo embarca, vienen ya sabiendo que según desembarquen van a ir a un sitio y ya pueden pedir la ayuda por esto, ayuda por lo otro. Se lo saben perfectamente. Claro. Lo que usted no saben que ellos se llevan, ellos ya están desembarcando sabiéndoselo muy bien. Entonces, hombre, es que hay toda una red de cómplices con ONGs y similares. Con ONGs. Te voy a decir algo, que por cierto, yo últimamente hablo con mucha gente, colombianos, peruanos, venezolanos, están total y absolutamente claros que esto no es con ellos. O sea, que esto de las regularizaciones, que esto es con los cegarros, con los amigos Segarro Amego. Sí, esto, sí. O sea, esto es para ellos. Y si esto lo tenemos claro, si esto lo tenemos claro todo, sí. Bueno, mañana no, pero yo creo que el viernes en Usales sí que hablaremos del asunto de la gran sustitución. Mañana quien viene es Isabel Pérez Moñino, por cierto, que es la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, por las iniciativas respecto a la cuestión de la inmigración que va a llevar a cabo su grupo. En fin, vamos a la publi, venga, que hay que hacer una pausita y hay que empezar a meterse ya en más historias y muy particularmente en el gran lío diario, que es el de las redes y Pedro Sánchez. Que yo sé que mucha gente pensará que esto es una cortina de humo para tapar lo del accidente y no sé qué. Vamos a ver, Pedro Sánchez no lanza cortinas de humo para eso. Pedro Sánchez tapa un incendio con otro. Y el que se quema es usted y nosotros. Por eso hay que hablar de este asunto. Es un poco como lo de la inmigración. ¿Recuerda usted Argüello, que desde luego, en fin, bueno, decía que no, es verdad, que bueno, se puede haber aprovechado la oportunidad política o no sé qué. Claro, pero el proyecto venía siendo el mismo, de la regularización masiva. Y esto es un poco igual, está toda la Unión Europea detrás de esto. Gracias a Úrsula. En fin, bueno, publi y lo vemos. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es.
22:47, 21:47. En Canarias, que sepa usted que la señora Botín, la presidenta del Banco de Santander, ha dicho que lo de la regularización le parece una magnífica idea, porque con más pobladores, más consumidores. Siempre peleando por España, la banca española. Sí, señor, así me da gusto. En fin, bueno, vamos con la cuestión de las redes. ¿Por qué? Pues porque Pedro nos quiere gobernar. Y vamos a dedicar muy particularmente este espacio de reflexión que abrimos ahora a lo siguiente, que me parece que es muy importante además, y todos los que tenemos hijos además, porque lo sentimos de una forma mucho más directa, porque hay mucha gente que considera que efectivamente hay que limitar el acceso de los menores a toda la porquería que hay en las redes. Bueno, sí, pero no nos quedemos solo con eso que es la superficie. Este es el señuelo que te enseñan para luego todo lo demás, y aquí lo importante es todo lo demás. Y hay que explicar cuáles son las implicaciones de una medida como la que se propone Pedro Sánchez, que ha sido tal cual que lo controle yo. Sí. Mónica Fuster nos lo cuenta. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Así ha anunciado Sánchez las nuevas medidas para defender a la ciudadanía y proteger a los menores en redes sociales. Las 5 medidas consisten en reclamar la responsabilidad penal a los directivos, penalizar la manipulación algorítmica, frenar la huella de odio y prohibir el acceso a menores de 16, así como el acceso a contenido sexualizado de menores. Estas normas, que aparentemente persiguen un fin legítimo como es la regulación del espacio digital, han levantado sospechas en la oposición. Pero ya sabemos que Sánchez y la izquierda llaman huella de odio a todo lo que sea su propio pensamiento. Y en estos momentos llaman huella de odio a cualquier protesta de los españoles y del resto de europeos. Es una delgada línea la que separa el delito de odio de la libertad de expresión, y esta nueva regulación podría cruzarla. Algunos critican otras líneas difuminadas, como es la de la manipulación algorítmica. ¿Quién decide qué es la manipulación o la polarización? Otra pregunta abierta que queda es la prohibición a los menores de 16 años, pues exigiría una base de datos masiva, lo que podría suponer una gran violación de la privacidad. También cabe añadir que plantea investigar Grok, TikTok e Instagram, pero ¿por qué ha excluido Sánchez el resto de redes? Una normativa que, en lugar de educar a la población, simplemente se limita a prohibir y entra en un terreno pantanoso, la facultad educativa de los padres. Sánchez no ha sido el primero en implantar estas normas. Todo empezó con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, una regulación que se comenzó a aplicar en 2024 y que establece obligaciones para plataformas digitales y redes sociales con el objeto de regular contenidos en Internet. Esta regulación ha sido bastante criticada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Este organismo, que suele intervenir en debates sobre libertad de expresión y abusos de autoridad, ha acusado a la Comisión Europea de desarrollar una estrategia que impone la censura global en Internet. El documento concluye que la ley europea se ha convertido en una herramienta de censura política que amenaza la libertad de expresión. En definitiva, el anuncio de Sánchez ha puesto de manifiesto un problema latente: hasta dónde es protección y hasta dónde es censura. Y es exactamente la gran cuestión. Hoy Pavel Durov, que es el CEO de Telegram, mandaba un mensaje a todos sus usuarios, lo podemos ver en pantalla, criticando severamente al presidente del gobierno por esta medida, lo que va a significar los peligros de esta medida que ha anunciado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha contestado cargando contra Telegram, claro, porque él está encantado de la vida con este asunto. Imagínate, por fin le han hecho caso, ¿no? Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho. Es señal de que cabalgamos. Es que además, cuando se pone trascendente ya es que, o sea, los retortijones son, en fin, indescriptibles. Perdón, bueno. Eso se lo han escrito, eso no se lo sabe. Ah, no, claro, pero si él tiene cualquiera de los 2000 de esos que tiene allí, los 2000 amanuenses, se ha leído están para eso, claro. Bueno, ha conseguido, eso sí, la notoriedad internacional, eso es evidente, y no hay más que ver la página que el Telegraph dedicaba hoy, con una fotografía, por cierto, en absoluto neutral. La fotografía de Pedro Sánchez, que ha surgido del Telegraph, vamos a verlo en pantalla, por favor, para decir que el nuevo, tenéis que estar, el nuevo peor país de Europa ya no es Irlanda, es España. Buscad lo que aparecerá. Venga, dale, que esto hay que verlo. ¡Hay que verlo! Esto no podemos perdérnoslo. Mira qué carita le han puesto. Hacia un lado Irlanda, hay un nuevo peor país en Europa.
España. En fin, bueno, así estamos. Este es el percal. ¿Usted cree que esto a Sánchez le incomoda, le inquieta? No. ¿Por qué? Pues por lo que ha empezado contando Mónica Fuster, que es que esto hay que recordarlo, es la política, no diré de la Unión Europea, diré del lobby Úrsula, que en realidad monta tanto, pero bueno. Y al final, ¿qué es? Pues lo que un señor que aquí presente llamó con acertado tropo globalitarios. Claro, es que es tu gente, bueno, en fin, tu gente, la gente a la que denunciabas. Sí, es que es evidente que lo que asistimos precisamente es a la conversión de una democracia en Europa en un proceso directamente totalitario en el que ellos, desde un punto de vista global, apuestan por la liquidación de las naciones, por la destrucción y fragmentación de las sociedades que las albergan, en un proyecto que es absolutamente dictatorial, que tiene como objetivo unas élites que van a controlar absolutamente todo. Es cierto que la industria europea, incluso las grandes cadenas de información, ya están controladas por ellos y lo que aspiran es a que la gente realmente no pueda pensar de manera independiente. No solamente les importa un bledo, y yo creo que es una evidencia, no les importa un bledo la sexualización de los niños, y estos tipos son los que han montado sistemas completos de corrupción de menores, es decir, en fiestas con gente que indudablemente no estaba allí más que para corromper a los niños. Esto es una cosa que a ellos les viene hasta bien, porque efectivamente el sexo es una de las fuerzas más importantes de la naturaleza, y si tú estás pensando sobre lo que tienes entre las piernas, no te estás pensando quién tiene el poder y cómo lo maneja. Yo creo además que en este sentido, es decir, el intento de controlar las redes, muy especialmente X y otras redes sociales, no solamente es vamos a proteger a los niños, pero vamos a conseguir la identificación de todos y cada uno de los usuarios que hay en esas redes. ¿Para qué? Para hacer el fichero, ese gran fichero que buscaba Gran Hermano, es decir, en el que el líder totalitario dice, ¿y fulanito de tal qué ha opinado sobre mí en mi cumpleaños? Y en consecuencia le castigamos. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a un gulag en el que van a estar excluidos todos aquellos que no controlen, que ellos no tengan. Y yo creo que lo ha definido muy bien un eurodiputado europeo, sueco, que si me permitís un momento, voy a leer su declaración, que dice: Europa no puede seguir en silencio. Hay un presidente en España rodeado de corrupción en su familia, ministros y partidos, mientras se dedica a atacar a la prensa libre y a los jueces que lo investigan. En Suecia tendría que dimitir de inmediato. Y está definido precisamente lo que es este gobierno. Es un gobierno de mafiosos, que intenta tapar su corrupción, es decir, atacando a todos aquellos que ponen en solfa precisamente ese gobierno. Me alegro, o sea, le empiezan a conocer en todas partes y eso es bueno. Pero tenemos que reaccionar nosotros. A ver, vale, me alegro mucho que en todas partes ya tenga mala fama, vale, sí, pero los españoles que se están callando a todo y que miran para otro lado cuando pasan estas cosas, pues miren, lo siento, nadie va a sacarnos las castañas del fuego, nos la tenemos que sacar nosotros. La clave del asunto, lo ha dicho Carlos, es la tarjeta de verificación para donde en algún momento vamos a tener que pasar por el aro de dejar nuestra huella y empezarán por los menores, pero es que luego eso va a servir para que nos identifiquemos para otra cosa y entonces podrán ir haciendo, pues eso, el gulag. Si verdaderamente a este gobierno, a Sánchez, a esta gente, les interesarán los niños, entonces usted no se preocupe, porque entonces los de Cogán, por ejemplo, no podrían entrar en los colegios a adoctrinar a nuestros niños y a decirles que pueden ser, que si se siente niña, que si Pepito se siente niña, que se convierta en Pepita y esas cosas. Por ejemplo, si les interesaran de verdad los niños, no prohibirían a los psiquiatras intervenir en un proceso de cambio de sexo de un niño de 8 años. Que lo tienen prohibido, y si un psicólogo o un psiquiatra interviene en ese proceso, tiene una sanción de hasta, creo que son 150.000 euros, por ejemplo. Les importa un pimiento a nuestros niños. Esto es así. Y es que además, fíjese el truco que tiene. Dice, no queremos, vamos a quitarles las redes a nuestros niños porque Internet y las redes son una porquería. Pongamos que se lo compramos. Y además vamos a regular el contenido.
No, si usted está sacando a los menores, si usted está sacando a los menores de las redes, Ya ¿para qué va a regular el contenido? Ah, porque para que los que somos un poquito díscolos no podamos entrar también. Bueno, esto y luego Santiago Abascal lo ha dicho muy claro, pero sí, van a controlar el odio, pero si ya lo sabemos, que odio es todo aquel que no piensa como ellos. Bueno, yo esta noche debo estar pecando de odio, pero todo el tiempo. Desde que abro la boca hasta... Pero yo y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Vamos a ver. Y luego han desarrollado durante estos últimos años un arma poderosísima, que es el arma del bulo. Que iba a decir un taco, iba a decir el coñazo del bulo, porque es que todo es un bulo, y todo es un bulo, y todo es un bulo. Bueno, pues es un arma poderosísima, porque el bulo, toda la vida ha habido bulos, toda la vida. Pero, y hombre, pues el bulo, si es algo que atenta contra tu honor, pues toda la vida, y alguien ha sido víctima de eso, pues ha ido a los tribunales y... pues muchísima gente pues ha tenido muchos han tenido unas indemnizaciones tremendas porque han ganado juicios y tal y cual. Pero ahora el bulo es algo tan etéreo, algo tan místico, algo tan metafísico, pues que esta gente lo va a regular de una manera que es que pues también no vamos a poder abrir la boca. Entonces es una trampa terrorífica. Esto sí que es de lo más preocupante que puede pasar y hay que pararlo como sea, que no sé cómo va a ser. Hablabas del Gulag. Claro, no hace falta el Gulag porque está esto. Hay un libro de Mathieu Bock-Côté, que es un quebequés en Francia, que se llama El totalitarismo sin el Gulag. Es su último libro. Y es exactamente decir, la realidad que están creando. No hace falta el Gulag precisamente porque tienes el control digital de las personas. Así que no hace falta una alambrada. La alambrada es virtual. En fin. Pero... Te tengo malas noticias. ¿No? ¿Más? Más. Porque ya hay gente en este momento que está diciendo, ¡qué maravilla! Claro, por eso lo hemos mostrado así. He visto, y porque he leído, sí. Claro, porque lo que hace este canalla es utilizar un problema objetivo, real, para amparándose en él, en buena medida creado por tu gente. Curiosamente nombra unas redes, pero no nombra OnlyFans, por ejemplo, que es donde mayor tráfico de prostitución y donde más jovencitas empiezan a exhibirse. Sí, bueno, que ha nacido para eso, efectivamente. No, pero eso no lo nombra. Luego, a mí me tiene bastante aburrido. Creo que la vez pasada cuando mencioné esto estaba aquí don Miguel Durán y me dijo cuál era el artículo del código del Pirimpimpán que yo estaba violando. Miren, los seres humanos, como dice el alma llanera, que por cierto es el segundo himno de Venezuela escrito por un español, amo, lloro, canto, sueño. O sea, uno ama, uno se enfurece, uno se alegra. Hombre, yo conozco esa canción. El alma llanera. Nuestro segundo himno. Era una zarzuela, fue estrenada como zarzuela. Pero los seres humanos amamos, reímos, lloramos y odiamos. Yo odio al chavismo y a los chavistas y no tengo problema en decirlo. El problema es que los que verdaderamente, o sea, yo digo esto y mañana me buscan, pero Antonio Maestre dice que los venezolanos somos una gusanera fascista y no le pasa nada. Y se la pasan en televisión calificando a quien le sale del forro del potorro de fascista, de ultraderechista, de la madre, y no les pasa absolutamente nada porque son ellos. La última parte de esto es que ellos nunca tienen límites. ¿Okay? Entonces te dicen un día, las personas de altos ingresos, las personas que no pagarán impuestos serán las que ganen menos de 2.500 euros. Vale, pero un día se dan cuenta de que la pasta ya no les alcanza, entonces ya una persona de altos ingresos ya no es la de 2.500, es la de 1.800. Sino es la de 1.800. Entonces, igual aplica para todo. Entonces dicen, vamos a hacer esto con los... Y después de que ya lo implementan, empiezan a avanzar. Es un procedimiento de control, evidentemente. Empiezan a avanzar y terminan por controlar. O sea, no hay más que ver la cara de filántropo de Pedro Sánchez. Bueno, mire, esto hay que saberlo. O sea, hay batallas sencillamente... O sea, uno no puede bajar los brazos, porque sabemos de qué va la cosa. Claro.
Tenía que ver, estaba enumerando antes Carmen una serie de elementos donde efectivamente el gobierno podría demostrar que de verdad le preocupa la infancia. ¿Qué carajo le va a preocupar? Solo un apunte. Apunta. Es decir, en el momento en el que intenten hacer esto, por favor acudan a su amigo, a su hijo, a su primo, a su padre informático para que les monte una VPN que sobrepase todos estos controles. Voy a decir algo, Bueno, algo que se me olvidó, por cierto. Yo uso redes con finalidad comercial. Mi empresa, Polemos, vendo cursos y entonces utilizo Instagram, Facebook. Entonces, yo pongo por lo menos un post de curso de estrategia política. Y entonces vas al Business Manager, montas el anuncio y tal, y te dicen, no puede hacerle publicidad a eso porque tiene la palabra política en el espacio de la Unión Europea. Entonces tú pagas la campaña, luego te lo reembolsan sin duda, porque eso es mentira que las redes sociales democratizaron un cuerno. Si tú quieres publicitar algo y no le pagas a Instagram, a X y tal, bueno, claro. nadie se entera de que lo tienes. Nadie se entera de poder tener un producto que es la leche, pero si no pagas, no. Entonces, en el espacio de la Unión Europea, yo no puedo divulgar mis cursos porque hay una directiva europea que prohíbe la publicidad de cuestiones políticas. Sí, hay que recordar una cosa, es que parece que Sánchez está descubriendo el Mediterráneo. A ver, ¿a cuántos nos han bloqueado en YouTube? Claro. O sea, durante años los que hacíamos programas durante la pandemia y eso, decíamos vacuna y se te cortaba la emisión. Por eso empezamos a escribir vacuna con B y con K. Ah, yo pensaba que no Porque sabías no lo escribirlo bien. identificaba él. Y yo decía, José Javier, con lo culto que eres y nunca te quise decir nada. Y si cambias, y puedes cambiar la A por un 4 también, ¿eh? Bueno, es que, en fin, bueno, mire, que no pasamos por aquí. Vámonos a los trenes, venga. Lo de los trenes. Mire, mensaje de una reputadísima abogada que me escribe lo siguiente. Es que para que se vea lo que está causando, es que camino de La Coruña en avión, porque los trenes ayer se pararon por un árbol caído en la vía por el temporal, ya reanudados, me dice. 600 euros en turista, 600 euros en turista le ha costado el billete a La Coruña. El martes, juicio en Barcelona y no hay billetes de avión directos ni lunes, ni martes, ni ida, ni vuelta. Trenes con suspensiones cada X hora. No solo no puedes saber si llegas o si llegas a tiempo en tren, sino que el efecto es el encarecimiento de los vuelos y que se agoten. Y ahora luego subir los peajes. Entonces, o eres rico o no te puedes mover. Bueno, es que lo del tren es muy importante. Claro, es decir, el roto que le hace a la vida cotidiana de millones de personas es espantoso. ¿Y ahora dónde estamos? Pues ahora estamos averiguando permanentemente cosas de lo mal que lo ha hecho esta gente. Por ejemplo, ese aviso de la Unión Europea desde hace ya para 4 años, ¿verdad?, de que esa vía había que cambiarla. 4 años, ¿eh? Eso y otras cosas que nos cuenta Marina Neila. Nuevo episodio de caos en Rodalies y ya van 2 semanas consecutivas. Esta vez un problema técnico ha dejado fuera de servicio la megafonía y las pantallas de todas las estaciones de la red de cercanías de Cataluña. La solución que han propuesto a los usuarios es que consultaran los laterales y frontales de los trenes que pasaban por las estaciones para verificar el destino. Esta incidencia se ha solucionado a lo largo de la mañana, pero cuando no paran de sucederse y el trágico accidente de Adamuz sigue latente, aparecen nuevas informaciones que evidencian el mal estado de la línea. De hecho, en 2022, la Unión Europea avisó del final de la vida útil de las vías de la línea del accidente de Adamuz. Por eso el Banco Europeo de Inversiones firmó un préstamo con el gobierno de 90 millones de euros para la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Todo esto ocurrió cuando era presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, hoy investigada por 5 delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Esta generosa cantidad de dinero se suma a los 111 millones de euros que la Comisión Europea concedió en 2023 al gobierno para la renovación
renovación de esta misma línea ferroviaria. Ahora se pone en cuestión qué se hizo con más de 200 millones de euros y si realmente se invirtieron para ese fin. Sobre todo cuando salen a la luz rescisiones de contrato cruciales para la línea del accidente, como este de 2022, para renovar el balasto, la piedra que hay debajo de las vías. Adif canceló la adjudicación de 5,2 millones de euros de mutuo acuerdo con la UTE, a la que pertenecía Árido Sanfersa, empresa que contrató a Patricia Uriz, la mujer de Koldo, solo 4 días después de la adjudicación. Bueno, es que es una vergüenza todo. Yo el otro día me acordé mucho de Carlos y de Pedrosa, porque son los únicos que me comprenden cuando digo que yo no habría ido al Congreso con Puente allí. Es que me parece insultante. Pero no insulte, me parece insultante para el pueblo, para la gente, en fin. Bueno, Carmen. Lo de Europa. Que Europa avisa en 2022 que, pero es que avisa que están en el fin de su vida útil ese tramo y tal. Es que será un préstamo de 90 millones para que eso se arregle. Entonces, y hoy leo, estoy leyendo la noticia y parece que el eurodiputado Zoido va a preguntar qué se ha hecho con ese dinero. Sí, vale, pues me alegro, vamos a preguntar qué se ha hecho con ese dinero. Pero ¿quién fiscaliza qué? Claro, digo, tiene que salir la noticia para que sepamos qué se hace con el dinero que Europa da para cosas concretas. Es que ese dinero no se lo da Europa a España para vías. Se lo da para ese tramo en el que han muerto 46 personas. Es que yo estaba leyendo la noticia, estaba quedando congelada pensando en las personas que han perdido a sus familiares en ese accidente. Y digo, o sea, es que es para tirarlo todo por... O sea, es que es para perder los papeles. O sea, es que es para plantarte en el Congreso y perder, o sea, y ponerte histérico. Porque es que ya no hay palabras. O sea, no hay palabras. Yo no sé qué tiene que pasar en España para que la gente verdaderamente pierda los papeles, porque es necesario, a veces es necesario. ¿Por qué me miras así, José Javier? No sé qué tiene que pasar. Es que yo pierdo un familiar en ese tren y veo esta noticia, me planto en el Congreso y a Óscar Puente, es que de verdad, a mí me llevarán presa, probablemente, pero es que se le quita la sonrisa de la boca, pero de una vez. Hombre, qué vergüenza es esta. Cuidado, una cosa, esto pasa cuando Ábalos deja el ministerio y Raquel Sánchez es durante un tiempo ministra. Me da igual. Cuando a mí me ponen en un puesto, yo asumo todos los papelitos que ha dejado la anterior señora, ¿vale? Y los hago míos. Los hago míos. O sea, yo no cojo y digo, y a partir de hoy yo cojo y el préstamo de los 90 millones, como no es mío, como no me lo han dado a mí, porque esta gente funciona así. O sea, esta gente pone excusas de patio de colegio. O sea, pero vamos a ver, pero si es que en la empresa privada, en cualquier sitio, tú coges y dices, pero vamos a ver, que a mí esto no me lo admiten en mi trabajo. Y se lo vamos a admitir nosotros a un ministro de Transportes, a un ministro, o sea, un ministerio de una importancia, como estamos viendo, que está paralizando toda España, que está ya produciendo muertos. El maquinista de Cataluña ha pasado sin pena ni gloria esa muerte. ¿Por qué? Porque había 45 muertos el día anterior, ahora son 46. Ahora llevamos 47 muertos. Si ese maquinista, si no hubiera pasado lo de Adamuz, ese maquinista hubiera sido un escándalo. El pobre, o sea, la gente ni se acuerda de él porque había pasado lo de Adamuz. Rodalíes, es decir, cercanías en español, lleva con problemas. ¿No se da dinero a Cataluña? Es que no se da dinero a Cataluña, es verdad. Por favor, otra cosa no. Pero dinero a Cataluña, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se va en ideología, se dan chiringuitos, como empezábamos el programa. O sea, es que esto es un cambio de 360 grados. Volvemos al mismo sitio donde estábamos. Todo se va
todo el dinero... En estructura de poder partitocrática regional, por eso es una auténtica vergüenza. El tema que toquemos, llegamos siempre a lo mismo siempre. A la misma, pues ahora verás cuando conclusión. lleguemos al tema de Televisión Española y el cáncer, porque es un poco lo mismo. Es lo mismo, claro. es lo mismo. El otro día, cuando la comparecencia de Puente antes, yo dije aquí, y la verdad es que visto lo que pasó, lo mantengo, que yo sinceramente me pongo en el lugar del PP y de Vox, yo no iría al Congreso mientras ese señor no dimita. Me pareció absolutamente humillante que apareciera allí el tío jactándose de lo bien que lo hace y que esa gente permaneciera sentada en el Congreso. Pero es que, me parece humillante. Bueno, se debe parecer Carlos, el tema de la Carlos Cámara. Pedro. A ver, yo es que creo que estamos, todos empezamos a tener ya la evidencia de que estamos asistiendo a un deterioro esencial de los servicios, de todas las infraestructuras. Pero esto es un proceso que tiene un causante, que es el robo sistemático de la mafia. Es decir, porque no es que simplemente esté pasando problemas en los trenes porque son viejos, no, es simplemente que el dinero que estaba destinado, el dinero que nos ha salido de nuestros impuestos, incluyendo el dinero europeo que sale de los europeos, claro, que realmente está destinándose a los bolsillos de toda esta mafia que nos gobierna. En un proceso, además, que recuerda muchísimo al deterioro habitual de cualquier sociedad dictatorial, es decir, el proceso de la Cuba. cubanización. Exacto, Totalmente. es la cubanización, Sí, es la sí, sí, venezolanización, es el Venezuela de nuevo, es decir, en la que todos aquellos servicios están cayéndose. Pero no solamente eso, sino la cantidad de oportunidades que estamos perdiendo. Cada vez que esa persona está perdiendo un tren para ir a Barcelona o un avión para ir a La Coruña, donde tiene un negocio que hacer, está perdiendo dinero. Y está perdiendo dinero el conjunto de España. ¿Hasta qué punto vamos a seguir soportando a esta banda de ladrones para que siga desvalijando el país? Y además, cada vez que nos desvalija, cada vez que nos roban, están realmente robando una parte de nuestro futuro, del futuro de nuestros hijos, de nuestro propio futuro. ¿De verdad piensa alguien hoy con 50 años que va a cobrar pensiones cuando estos dejen las cajas no sé, hechas basura? Cuando todo este dinero haya desaparecido en República Dominicana o similares. Un segundo, ese es un buen tema, porque estamos hablando, y es cierto, perdóname un momento, Pedro, y es cierto que el sistema estructural de las pensiones está fatal, pero es que ya no haría falta que estuviera fatal, que fuera un modelo erróneo el de las pensiones, simplemente con la dilapidación constante del dinero público sería suficiente. Con el robo, es que no es una dilapidación, no es que estén gastando mal, es que se lo están llevando muerto, es decir, nos están robando a manos llenas, descaradamente, se lo están repartiendo ellos y sus amiguetes, y la gente sigue pagando y mirando para otro lado. Pues habrá que reaccionar. Bueno, el 2 de enero de 1983 se inauguró el Metro de Caracas. Fue por años considerado lo mejor del planeta en cuanto a movilidad subterránea. El Metro de Caracas hoy no sirve para media caca. ¿Y saben qué? La gente se acostumbra. Claro, Cuba. La gente Esto es Cuba. se acostumbra. Porque todos, de una u otra forma, entramos en lo que yo llamo, que es terrible, y fue una de las razones por las cuales yo emigré, entramos en modo sobreviviente. Entonces, el sobreviviente no está pensando en esforzarse un poco más para mañana estar mejor, está pensando en cómo se va a esforzar para poder un día más. Y entonces el sistema te va empujando a eso. Aquí hay una cuestión espeluznante y que podemos plantearla para este tema y para todos los que hemos tratado previamente durante la noche, que es la indefensión del individuo ante el Estado. O sea, si yo tengo que operarme, y me quedo atrapado en el metro de Madrid una hora, yo tengo que tener a alguien a quien demandar. O sea, aquí hay un señor, supuestamente, que se llama defensor del pueblo, que debería ser el mediador para eso. No sé qué función tiene el defensor del pueblo aquí en España. Ya nadie sabe quién es siquiera. Entonces, ¿no era este tipo que fue...? Gabilondo. Gabilondo, exacto. Sigue siendo no Gabilondo. Pues no creemos, sé, pero no estamos seguros. Claro. el tema es que aquí nos limitamos a pedir responsabilidades políticas, ¿verdad? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo y yo voy a insistir. Renuncien todos a todos los cargos, no para irse a su casa a meterse los dedos en la nariz, sino para crear una crisis institucional. Pero no es posible que un ministro que no tiene que tener responsabilidad política y dimitir, tiene que tener responsabilidad penal porque hay gente que murió
por negligencia, por corrupción, por lo que sea. Y ante esas situaciones el ciudadano español no tiene cómo defenderse. Señores, a la publi. A la publi que hay que hablar de lo de Broncano. Ahora veremos quién es el defensor del pueblo, es verdad. Ángel Gabilondo. ¿Usted se acuerda lo último que ha hecho Gabilondo? Comparecer allí con un informe fake de abusos sexuales en el seno de instituciones vinculadas con la Iglesia Católica. El defensor del pueblo sirve para esto. ¡Ay, Dios mío, qué país! Bueno, antes de la publi, que tenemos este sábado el gran concierto de Torrelledó, Raíces, en el Auditorio Nacional. Les recuerdo, sábado 7 de febrero, quedan entradas todavía, pocas, pero quedan, a las 12 del mediodía. Recuerde usted es enteramente creativo, la verdad, de la combinación que Torrelledó ha imaginado con escenas del Amor Brujo de Falla, con la Rapsodia en Blue de Gershwin y con la abertura a 1812 de Tchaikovsky. Músicas todas ellas francamente distintas, pero todas vinculadas por un aliento común, y es que tratan de entroncar con la raíz de los pueblos de los respectivos autores. Con gente como María Rodríguez Soprano, que estuvo aquí cantándonos, que es una maravilla, Leonel Morales al piano, en fin, no se lo puede perder. Si todavía quedan, ahí tiene usted el código QR, es tan fácil como acercar el móvil, plum, y le lleva directamente y no se quede sin su entrada. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta hay que contar lo del dinero de TV, porque es una vergüenza. Cuando yo he visto las comparaciones, de verdad que me he quedado helado. Es decir, con la mitad de lo que se gasta en TV, se habría arreglado toda la vía de Madrid-Sevilla. Con una pequeña parte, Barbacid tendría para 15 años más de investigación contra el cáncer. Y se lo dan a Broncano, ¿ve de verdad? Venga, público, vemos. ...22-23 en las Islas Canarias. Ahí tengo que contar una cosa, goles con Parrado. Y yo le digo este nombre y usted dirá, ahí va, pero si este es el que tiene toda la información deportiva en Radio Libertad. Goles con Parrado, además que está muy bien porque es ese tipo de voz que lo oyes y dice, ahí va, otra vez. Claro, efectivamente. Todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada, Pedro Pablo Parrado repasa toda la actualidad del deporte con entrevistas a protagonistas, análisis, etcétera. En directo, en el 107.0 en Madrid, y lo puede ver también con la aplicación de Radio Libertad y en su canal de YouTube. Goles con Parrado. Bueno, le cuento una cosa también interesante, y es que el rey, Felipe VI, ha entregado el premio Princesa de Gerona Social, se llama así, Gerona Social, 2026, a Hatim Azari Aknous, un marroquí que es miembro de Hacemos Islam Barcelona, del Consejo Asesor Antirracista de Barcelona y presidente de Joves Units del Poble Sec. Enhorabuena a los premiados. Bueno, bien, que lo de los dineros, mire, o sea, esto hay que contarlo todos los días. Nos están robando a mansalva. Vamos a ver, pagamos más impuestos que nadie. Eso que se llama esfuerzo fiscal en España solo nos supera a Francia, y así están como están. ¿Y dónde va? Pues lo peor es que no lo sabemos. Y las últimas cifras, Iago Soler estaba revisándoselas, se ha desmayado, y después de una media hora de recuperación con una buena tisana, nos lo cuenta. Efectivamente, Radio Televisión Española renueva el programa La Revuelta de David Broncano 2 temporadas más, hasta 2028, pasadas las elecciones de 2027. Esto sucede en un panorama televisivo bastante complejo, no consigue alcanzar al hormiguero de Antena 3 y ahora pues a priori tendrá un nuevo competidor con la marcha de Marc Giró a 3 Media. Pero lo llamativo de todo este asunto no son los rifirrafes televisivos, son las cifras. Cada programa de La Revuelta costará más de 100.000 euros, es decir, en estos 2 próximos años, más de 31 millones de euros. Y quizás a ustedes en estos días se han puesto a la televisión o se han metido en alguna red social, les sonará esta cifra de 30 millones de euros y es lo que necesita el oncólogo Mariano Barbacid para seguir investigando la lucha contra el cáncer de páncreas.
Pero, desgraciadamente, para llegar a ensayos clínicos hacen falta cantidades muy superiores que evidentemente la Fundación CRIS no puede, ni la Fundación CRIS ni ninguna otra filantropía puede llegar a ellos. Un ensayo clínico necesita por lo menos 30 millones de euros, sobre todo en este caso. No estamos hablando de un solo fármaco, estamos hablando de 3. Pedro Sánchez publicaba hace unas horas en sus redes sociales un mensaje en el Día Mundial contra el Cáncer. Por eso, en España, la lucha contra el cáncer es una prioridad de nuestro Sistema Nacional de Salud, una sanidad pública que investiga, que cuida, que acompaña y que no deja a nadie atrás. Contamos con una estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud que trabaja para que la atención sea de calidad, que sea equitativa, que sea basada en la evidencia. Mientras tanto, España sigue dando, bien en forma de donaciones o de préstamos, centenares de millones de euros, por ejemplo, a Marruecos, pero también en los últimos días, algo bastante llamativo, casi 200.000 euros, atención, a un programa de indígenas homosexuales en Brasil. Y también, desde que llegó Sánchez al poder, pues todo esto del cáncer tiene, como no, un tinte de corrupción, y son los escándalos en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Gracias, Yago. La jeta de Pedro Sánchez es infinita. O sea, con la que han liado estos en el CNIO, tener el cuajo de salir diciendo somos punteros en investigación, hace falta... Este es un profesional, ¿eh? Claro, es que no tiene escrúpulos. Es un tipo, es decir, absolutamente desprovisto de escrúpulos ninguno. Le importa un bledo. Es decir, si inventara a su madre, lo que sea, le da lo mismo que todos hayamos visto que estaba diciendo blanco hace 10 minutos, porque no tiene que pasar 10 minutos, y decir que él siempre ha dicho que era blanco en lugar de negro. Oiga, pero sí, lo hemos visto ayer. Es decir, el asunto más llamativo que a todos nos debía haber quitado el velo de los ojos fue cuando dice no podría dormir y 48 horas después afirma el acuerdo. O sea, es que este tipo es un tipo sin escrúpulo ninguno, le importa un bledo todo y sus prioridades son clarísimas. Es decir, sus prioridades son él mantenerse en el poder y seguir repartiéndose el dinero. Es decir, me imagino yo a los indios de estos, pues yo creo que Pablo Cambronero hace un trabajo estupendo cuando está desgajando cada partida de nuestros impuestos que va a cosas, no sé, ridículas, porque los indios homosexuales en Brasil me imagino que están para recoger el dinero que esos no sé cuántos millones salen de aquí. O sea, es ridículo, es una manera a las claras, riéndose en nuestra cara, meándonos en nuestra cara de este dinero que es tuyo, me lo llevo yo y lo llevo a Brasil, a República Dominicana o a donde sea. Con los 83 viajes secretos del Falcon a República Dominicana, yo creo que una parte fue para allá. Pero además hay otra cuestión. Este gobierno ha prostituido absolutamente todo, incluso instituciones tan como la lucha contra el cáncer, están corruptas, están destruidas, están hechas un asco y están en manos de esa mafia que le importa todo un bledo, excepto llevárselo crudo. Yo creo que además en este sentido, es decir, los propios trabajadores del CNIO, la propia sociedad debería decir basta ya, debería llevar a la cárcel a todos aquellos que sean culpables de este despojo, como ha habido, es decir, el CNIO comprando obras de arte, ¿a quién? A los amiguetes. Y esos amiguetes que les han hecho ricos, es decir, ¿por qué los responsables de esas compras, de desviar esos fondos de la lucha contra el cáncer al arte, es decir, no están ya ante un juez? Porque realmente el tono vital de esta sociedad está cercano a la línea continua de los muertos. Y mientras tanto Broncano llevándoselo crudo. Bueno, Broncano y todos los demás. Yo cuando he visto las cantidades, claro, se me había olvidado que todo este no, pero, es alucinante. José Javier, pero es que no tiene sensibilidad con el mundo de la cultura. Ya será eso. Sí, no tiene sensibilidad ninguna. Sí, porque esta gente luego se llama el mundo de la cultura, ¿eh? Tenían una entrevista muy interesante del mundo de la cultura, creo que era el jefe de los GEOs, ¿no? De Broncano, que le preguntó, le estaba preguntando, lo digo para la gente que no ve, yo no veo a Broncano. Yo tampoco, aquí solo lo veo. Yo por las noches solo veo. En realidad el señor ni Broncano ni el hormiguero tampoco. O sea. Yo veo a Esparza. Como debe ser, efectivamente. Todas las noches y luego leo a Schopenhauer. Y ya me duermo tranquila.
No. Yo es que mi médico me ha prohibido echarme guarrerías en los ojos, entonces no puedo. Claro. Pero lo vi en Twitter. Lo dice por Broncano, ¿eh? No lo dice por... Pero vi en Twitter, pues nada, una entrevista que le hace. Pero quiero decir, le voy a poner este ejemplo para que vea la gente dónde van nuestros impuestos y duerma hoy muchísimo mejor. Le decía al jefe de los GEOs, que debe tener un montón de cosas interesantes que contar, le dijo que, pues algo así como, ¿cuál es la última vez que tuviste relaciones pero con otra palabra? Sí, y además son las preguntas habituales de Broncano. Sí, siempre preguntan lo mismo. Pero, ¿y cuál que lo hiciste solo? Bueno, no quiero abundar en el tema, y que lo hiciste solo, y que lo hiciste de una manera... Y entonces el otro estaba completamente alucinando, diciendo, pero... ¿preguntas estas cosas y tal? Sí, pregunto estas cosas... Esto en la 1 de Radio Televisión Española, la radiotelevisión de todos los españoles, la que habría pagamos, que cerrar. La que pagamos a precio pero de oro. Que no ve ni el jefe del Orgeo, sí, porque si va a esa entrevista y se sorprende es porque no lo había visto nunca. Y el tío se queda así y le dice, y entonces Broncano pues se le va cayendo la gracia poco a poco, y entonces le dice, perdona, dice, es que yo no puedo contestarte a esto, porque es que me siento sucio hablando de esto. Dice, es que, dice, yo de estas cosas no hablo con gente. Dice, yo me siento sucio hablando de esto. Entonces, claro, pues digo, hombre... Lo sacó del molde. Absolutamente, digo, hombre, digo, porque... Digo, supongo que por ahí pasarán contando esto, digo, y nuestros impuestos ¿sabes una se cosa? van en eso. Si yo pido al jefe de los GEO para entrevistarle, ya aprovecho si nos está viendo, me van a decir que no. Él tendrá que pedir permiso a la Dirección General de la Policía, por supuesto, o a y te Interior, dicen que no, que son los que me guían hacia dónde deben ir. Claro, y el resultado es un mundo cada vez más endogámico, fálico, o sea, de ombligo, ¿verdad? Que viven solo para sí mismos, que no tiene nada que ver con la realidad del país, para nada. Sin embargo, el jefe de prensa le manda a Broncano a que le pregunte esa sarta de cosas que el hombre respondió como un auténtico señor, diciendo, yo no estoy acostumbrada, a mí no me han enseñado algo así, no me han enseñado a hablar de estas cosas en público. Dice, y me siento sucio. Bueno, pues este ejemplo, que es de lo que yo puedo hablar de Broncano, porque es lo que vi el otro día en Twitter, porque no lo he visto nunca. Pero este es el interés que tiene, que estos 30 millones no van todos, no se los embolsa Broncano. Me da igual, porque sí que salen de nosotros. Luego nos dicen, luego nos dicen, no, esto va para su productora, para la que sea. Me da igual, se va para porquería, para auténtica porquería. En esas horas, en una televisión pública, tiene que haber información, puede haber entretenimiento normal, puede haber cultura, puede haber mil cosas. Pero sobre todo lo que puede haber ahora mismo es unas puertas cerradas y una motosierra de este tamaño. Yo he hecho... No, eso ya no tiene remedio. Confesión personal. Yo he sido crítico de televisión 21 años, me parece. Desde que empecé en Ya, contra el Grupo Correo, etc. Y yo siempre creí que la televisión pública era importante tenerla. Pero después de lo visto en los últimos años, creo que tiene que desaparecer. No, es que no tiene remedio ya. Nada. Ya no tiene remedio, y la culpa es muy particularmente, claro, yo sé que es fácil decir a todo lo pasado, de los profesionales de RTV que han dejado que esto pase. El Consejo de Informativos el otro día se enfadaba mucho por la manipulación en los programas de Cintora y de no sé quién más, que yo no veo, por lo que me cuenta a Pedrosa. Bueno, vamos a ver, es que ahora, a estas alturas, a la que he visto es a Silvia Inchaurrenda el otro día, diciéndole a Óscar Puente, me parece que era, ¿no? Hay que ver, claro, ¿y qué se hace ante esta campaña de intoxicación? Y esta mañana, luego lo veremos, excitando a la ministra de Vivienda a intervenir en Madrid. Sí. O sea, de verdad, que esto ya es una venía televisión excitada, pública, que ya venía de casa así. Pero claro, es que la prioridad es esa, la prioridad es utilizar la televisión de todos los españoles con nuestro dinero para hacerle publicidad al gobierno, pues por eso hay que y hacer ricos a sus amiguetes. Por eso hay que cerrarla, y claro, no tiene que hay que cerrarla, hay que cerrarla. Venezolana de televisión. Aquí hay varias cosas. Voy a tratar de echar el cuento del toro rapidito. Había un toro que era un semental. ¿Y por qué me miras a mí? No, bueno, te estoy echando el cuento. Pues. Y entonces estaba en una finca, y el alcalde del pueblo donde estaba la finca fue y le dijo al dueño, oye, mire, ese toro que es tan bueno, como aquí hay otros ganaderos
véndemelo para yo ponerlo a disposición del ayuntamiento. Y vale, se lo vendió. Le hizo una plaza al toro con un obelisco y tal, y el toro llegó, se sembró en la pata del obelisco y le llevaban vacas, y el toro no se movía. Entonces el alcalde fue a hablar con el que era el dueño, y mira, ¿qué pasó con el toro que no funciona? Coño, pues te vendí el toro que me pediste, anda a hablar con él. Le va el dueño, mira, torito, ¿qué te pasa? ¿Tan feas las vacas? ¿Qué pasó? ¿Te metiste maricón? Bueno, ¿y por qué no haces tu trabajo? Y el toro le dijo, es que ahora soy empleado público. Llueva, trueno, relampaguee, pase lo que pase, cobran. Va a cobrar. Va a cobrar. Eso es Broncano. Broncano es el toro. A él no le interesa lo que le va a preguntar al jefe de los geos o la madre que lo parió. Él va a cobrar y va a cumplir instrucciones dócilmente. Ahora, ¿qué pasa? Hay otra parte del tema que lo hablamos el otro día aquí, que es la sociedad nihilista. Porque ese mismo tipo de programas lo hay en cadenas privadas. Que esas cadenas privadas, si bien reciben subvenciones por parte del gobierno, también tienen que moverse a buscar patrocinantes. Y hay gente que ve eso. Y hay gente que flipa con eso. Creo que ese programa de Broncano se hacía en un teatro que queda por ahí, por Callao, y lo peta de gente. O sea, hay una importante... Cuando José Javier lo dice así de cachondeo, bueno, lo que ve Pedrosa, hay que ver lo que está viendo un sector de la sociedad para tratar de entenderlo, porque no son pocos, no son pocos. Decía Facundo Cabral que no pelee con los idiotas, era que decía que son muchos y va a abrir muchos frentes al mismo tiempo. Hay que entender esos idiotas, hay que saber por qué. Y los orígenes del por qué no están ni en Pedro Sánchez ni en Zapatero, están mucho más atrás. Y eso ha venido desarrollándose hasta desembocar en eso hoy. A la publi que pues te voy a contar la historia del toro Barroso un día. Igual en la publi ahora se la cuento. Vamos a la publicidad, que hay que hacer una pausa, se nos está echando el tiempo encima y hay que hablar un poquito de Zapatero. Yo confieso que no tengo información fresca, porque toda la información sobre Zapatero huele a rancio que no sabe usted. Pero en fin, publi y lo vemos después. Son las 23:43, las 22:43 y todavía no he explicado adecuadamente Zapatero de dónde saca para tanto como destaca. Que es lo mismo que pasaba con Bono, por cierto. ¿Cuál es la diferencia? Que lo de Bono al final se convirtió en algo así como una institución nacional. No se puede hablar de la fortuna de Bono. La de Zapatero, por el contrario, mire usted por dónde, sí. Pues también el país es diferente, el PSOE es diferente, los Estados Unidos son diferentes. Y ahora mismo aquí está oliendo esto, pero muy mal, pero muy mal. ¿Cómo está el asunto Zapatero ahora mismo? ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que se puede saber? Nos lo cuenta Marina Neila, perdón. Marina. Zapatero se desvincula del rescate de Plus Ultra, por el que el gobierno pagó 53 millones de euros. No, ninguna, cero. Cero, absoluto. El expresidente del gobierno defiende sus trabajos de asesoría. Realizo mi actividad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho. Se desentiende así de las afirmaciones que revelan que recibió pagos bajo el concepto de consultorías globales de alrededor de $500.000 de euros del empresario y también asesor de Plus Ultra, que la policía ya le señaló como presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, a través de su sociedad Análisis Relevante SL Martínez, sin trabajadores y sin actividad. Lo curioso es que paralelamente esta sociedad de Julito se convirtió en cliente de la agencia creativa de las hijas de Zapatero, llamada What the Fuck. La fecha es clave, en septiembre de 2021, justo cuando se iniciaron los trámites del rescate para la aerolínea. Las hijas de Zapatero han facturado 1,5 millones de euros y tienen 2 lujosas propiedades en Madrid. Según los agentes de la UDEF, la unidad de delincuencia económica y fiscal, Zapatero y sus hijas fueron las únicas relaciones económicas de esta empresa que canalizó los pagos tras el rescate del gobierno a Plus Ultra. Ahora queda por determinar si estos pagos corresponden a servicios reales o fueron trabajos simulados y si el dinero del rescate tuvo como destino final el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo lo vais viendo?
Pues a ver, yo creo que saber lo que ha hecho Zapatero va a ser muy difícil, o sea, probar lo que ha hecho Zapatero va a ser francamente difícil. Esto suena muy raro, porque qué análisis relevante que venga con el nombre, que podría decir análisis buenísimo SL, me hace gracia, que a la vez que paga a Zapatero las facturas, y en eso tiene que haber un concepto. Normalmente no pones asesoría, y en cantidades tan altas tiene que haber, normalmente suele haber un contrato marco de conceptos sobre lo que versan la asesoría. Eso es lo que suele haber cuando se quieren hacer bien las cosas. Él se ampara mucho en que tributó, en que ¿por qué te ríes, Carlos? Por eso cuando se hacen bien las cosas, ¿no? Claro, efectivamente, lo que pasa es que aquí hay una sensación de impunidad muy grande, pero cuando tú haces bien las cosas, entonces tú lo que llegas es, y sobre todo en temas de asesoramiento, se establece un acuerdo marco de que vamos a trabajar en estos temas, ¿no? Ellos no lo han hecho, vale, pero en la factura... Tú no facturas a alguien por valor de 450.000 euros y dices asesoría. Pones asesoría en qué, ¿vale? Eso como mínimo. Y luego él se ampara completamente en que ha tributado con eso. Y además es que la gente lo está repitiendo, replicando todo el rato. Y luego lo de las hijas. Es extraño. En esa fecha, además, Zapatero va a ver a Ábalos. Y dicen que, y esto lo dice la UDEF, que le mete prisa para que el rescate de Plus Ultra pues vaya más rapidito. Y todo se cumple. Y todo se cumple. Entonces, pues esto también, pues esto lo tendrá que ver un juez. ¿Se lo cree o no se lo cree? Desde luego, Julio Martínez se tiene ya como el testaferro. Pero el tema de Zapatero es que no va a ser solo esto. No va a ser solo esto, van a ser muchas más cosas que tendrán que ser probadas. Y yo creo que va a ser muy difícil. Verdaderamente tengo mucha más confianza en la DEA o en Trump o en cosas así. El FBI. A eso iba yo. Que en lo que se pueda probar aquí. Porque él se le ve muy seguro, y yo estoy segura que él habrá querido atar las cosas mínimamente. Hombre, yo creo que Zapatero es, y yo creo que esto es una cuestión que me gustaría decirle directamente a Trump y Marco Rubio, es decir, creo que Zapatero es un elemento esencial en toda la estructura chavista, en toda la estructura de desvío de fondos. Yo creo que la conexión, además, entre el dinero público español, el dinero del narcotráfico en Venezuela y en general en toda Iberoamérica, tiene un elemento común, tiene un nexo clarísimo por los indicios que vemos todos, que son prácticamente públicos, que es Zapatero, es decir, su conexión también con todos los centros de lavado de dinero sucio, es decir, sus conexiones con el Gobierno de España, con todas aquellas entidades que a través de ONGs variadas, creadas a propósito, ad hoc para todo esto, están desviando fondos públicos, no solamente españoles, sino también europeos. Yo creo que Trump debería apoyar claramente la idea de que se cite a declarar cariñosamente a Zapatero para descubrir todos los elementos reales que tiene de conexión con el chavismo, y me gustaría verle declarar en el mismo juicio de Maduro por esas conexiones que indudablemente ha tenido con todo el aparato chavista y con toda la infraestructura del narcotráfico chavista y los fondos desviados a paraísos fiscales, ¿no? Bueno, recientemente en una corte federal de Nueva York fue sentenciado un venezolano, no recuerdo el nombre, de apellido Orense. Orense, no Ourense. Y está además está el general Cliver Alcalá, está el Pollo Carvajal, todos ellos saben algo de este señor. A mí lo que me preocupa es que ¿hace cuántos años dejó de ser Zapatero presidente de gobierno? ¿Cuándo se fue? En el 2011. 8, ¿no? 11, perdón. 11, O sea, que han pasado 15 años. O sea que además de todo el daño que hizo a España durante su periodo,
ha estado 15 años haciendo lo que le ha dado la gana y lo ha hecho impunemente. Y eso le ha dado también tiempo para perfeccionar, para hacer muy bien todo el mal que hace. Y lo que yo no veo, y yo insisto, creo que he mencionado esto 2 o 3 veces nada más que en este programa, es que yo no veo que a España llegue un gobierno que después, con determinación, a través del fiscal, no sería venganza, sino que se dedique a perseguir judicialmente a este tipo de personajes y a todos los demás. O sea, no es responsabilidad política. Ay, qué malo fuiste y tal, y entonces te vas para el casoplón que compraste ahí en Aravaca o no sé dónde lo tienes ahorita y te quedas tranquilo a pasar. No, es que vayan presos, es que estén en cárcel, es que se sepa todo lo que hay además por debajo, porque este tipo de crímenes... Y devuelva el dinero robado, si es posible. Sí, de ser posible. Porque cuando un personaje de este perfil está involucrado en tantas cosas, no mencionaste, ojo, Brasil y México. Y Colombia. Y Colombia, por supuesto. Claro, o sea, y Cuba, o sea, y República Dominicana. Cuando un personaje de este perfil es sospechoso de hacer las cosas que cada vez sospechamos con más certeza de que hizo, no las hizo solo. Entonces, aquí la otra parte es hasta dónde llegan las raíces del daño hecho. ¿Quiénes más están involucrados? ¿Cuántos son? Porque nosotros tenemos en la mira Aldama, Coldo, Ábalos, Zapatero. No. Aquí hay para llenar Soto del Real. Información del País. Sánchez anuncia que el gobierno estudia prohibir la red social X en los próximos días. Claro. ¿Prohibir? Claro, la red social X, antes Twitter, en los próximos días. Ya. Precisamente ese era el objetivo central. Claro. El objetivo central era una red que permite precisamente evadir el control que pretenden, el control totalitario sobre todo de nuestras opiniones, el control de quiénes somos y qué opinamos, y castigar a los que estén en contra de este gobierno corrupto y ladrón, que además a eso está añadiendo todos los elementos propios de una tiranía, cada vez más evidente, ¿no? Es que Twitter ha hecho mucho daño. O sea, a la izquierda, completamente. El hecho de poder entrar ahí y hay una cosa que ha hecho muchísimo, de la realidad. Sí, y ha hecho muchísimo daño el sentido del humor de la derecha en Twitter. Por ejemplo, cuando la derecha se empieza a reír de la izquierda hace unos años y le quita el monopolio porque ellos han sido siempre los graciosos, ellos se creían que tenían el monopolio del sentido del humor y del tal, y el jueves devienen una revista sin gracia y todo, y Broncano de repente, pues eso, deja de ser un tío pues con una gracia relativa. Y la gente pues se entera de cosas y intercambia opiniones y dice, anda, pues si hay 15.000 personas más que piensan como yo, efectivamente. Sí. Entonces todo eso hace daño. Ahora, yo voy a decir una cosa, los tuiteros somos insoportables, ¿eh? Yo no se los recomendaría. No sé lo que no sé si lo puede hacer, porque esto es muy interesante. ¿En nombre de qué? De la seguridad nacional. Sí, claro. Sí, en fin. Bueno. Una última cosa nos queda por contar. Yo no querría marcharme sin contarlo, que es la amenaza de Isabel Rodríguez, que es la ministra de Vivienda, de intervenir la Comunidad de Madrid para... O sea, de verdad, ¿eh? ¿Sabe usted por qué lo cuento? Porque en realidad son los 360 grados que dice Carmen. Pero cerramos un poco el círculo abierto con el principio del programa. O sea, estamos ante un gobierno con una querencia totalitaria brutal, ¿eh? Y esto que ha dicho Isabel Rodríguez, bien pinchada por Mincha Horrenda, así ha sido. El decreto de escudo social se encallará previsiblemente en el Congreso. Junts ya ha anunciado que votará en contra junto a PP y Vox y que solo votará a favor de la revalorización de las pensiones. La posición de Podemos tampoco es favorable, aunque sí menos clara. Ante este previsible fracaso del gobierno, Félix Bolaños ha sido intimidatorio. Asegura que los partidos que voten en contra serán los responsables de que haya desahucios en España.
A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de Escudo Social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios y haya gente que se quede en la calle sin ir a ningún sitio, sin poder ir a ningún sitio. Pero Feijóo sigue firme en su postura y ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de intentar expropiar el derecho de los arrendadores a cobrar su renta del alquiler. Lo que está intentando hacer el Gobierno es expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta. Y aún encima decirle a ese arrendador que es el culpable de lo que el Gobierno no hace. Y en medio de esta guerra por la vivienda, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha asegurado que aplicaría el 155 en Madrid si contara con los apoyos en el Senado. Me encantaría intervenir. Pero más allá de la ley de vivienda, vivienda, a mí me encantaría ministra, intervenir con un 135 o un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. La respuesta de los populares no ha tardado en llegar. Reclaman a la ministra que pida perdón y la acusan de acoplarse a los actos y de estafar a los españoles. Pedir perdón es lo que tiene que hacer la ministra y venir a los ayuntamientos como Arganda del Rey y conocer las políticas de vivienda. Los populares recuerdan que la propia Isabel Rodríguez ha acudido en varias ocasiones a visitar promociones de pisos que se están levantando en Madrid por iniciativa del Ejecutivo de Ayuso, mientras que las 180.000 casas prometidas por Sánchez aún no se han materializado. Precisamente en las próximas horas, Isabel Rodríguez tiene previsto acudir a un acto de la Comunidad de Madrid para inaugurar una promoción de viviendas protegidas en Aranjuez. ¿Qué es lo relevante de esto para los 3 minutos que nos quedan? La querencia totalitaria de ese diputado. Claro, es que ellos quieren controlar absolutamente todo y luego les importa un bledo, no tienen ningún escrúpulo en apropiarse de lo que hacen otros, igual que no tienen ningún escrúpulo en mentir. Es que es una mafia desvergonzada, que además parece que le ha tomado la medida a su propio electorado. Y no importa mentirles, no importa decir lo contrario de lo que has dicho hace 5 minutos, porque te van a seguir apoyando, te van a seguir gritando a tu favor. Es decir, esto es una cosa asombrosa, es decir, cómo una población puede tragárselas de tal manera, es decir, como ruedas de molino, y aquí no pasa nada. Y entonces, en esa sensación de impunidad, lo que están haciendo es intentar avanzar en un proyecto totalitario donde no tenemos cabida ninguno que no piense como ellos o que no permita o que proteste porque se estén apropiando de nuestros recursos, de nuestro Estado y de nuestro futuro, ¿no? Sí, la verdad es que esa postura absolutamente acrítica, se han cargado completamente la vivienda por las políticas, entre otras cosas, y sobre todo casi por las políticas inmigratorias, o sea, que han llenado esto de gente, claro, pues no se construyen, no se hacen viviendas públicas, se hacen unas políticas de ocupación que se protege al propietario y luego, y luego el propietario es el responsable de la política de vivienda en España. Pero como esta señora se presenta a un plato de televisión si no ha construido un zulo. O sea, ahí queda la catadura de esta gente. O sea, esta gente no ha construido una puñetera vivienda. ¿Cómo se presenta a hablar? Porque no está para construir viviendas. Está para estimular un antagonismo permanente que haga que la oposición continua del gobierno con los malos y el fascismo y todo eso sea lo que mueve a su votante, no la gestión concreta. En fin, bueno, mire, estamos en manos de Pedro. No. En fin, de ninguna manera, de Pedro Sánchez, digo, no de Pedro Ruiz Pedrosa. No, claro, pues hay que empezar a reaccionar, claro. Así que prohibir Twitter, ¿eh? Joder. Don Pedro Ruiz Pedrosa, don Carlos Astiz, doña Carmen de Álvarez Vela, muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta noche y a ustedes por estar ahí al otro lado. Mañana a las 10 menos cuarto, más gato.